Bueno, ya empezamos el invierno, señores, días nublados, fríos y cómo va cambiando nuestro clima. Pero gracias a Dios eso ocurre aquí en el trópico. Bienvenidos a Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Y vamos a hablar de algo que le encanta a nuestro colaborador de la mesa, y es el fútbol. ¿Cómo le fue a su equipo, hombre, don José Gil? Nacho, más o menos. Bien porque ganó, pero de todas maneras ganó por un estrecho margen, 1-0. Estamos en llaves para acceder a semifinales de la Copa Colombia. Partidos ida y vuelta, falta la vuelta en Barranquilla en 8 días. Entonces sí, se ganó. Afortunadamente volvió a ganar el equipo verde, 1-0. Cuestionan desde Barranquilla una mano que dicen ellos era la mano para el empate del equipo junior. Y es más, hasta el alcalde de Barranquilla, que es entendible, hijo del dueño del equipo, ha protestado las fallas técnicas en contra de, o mejor, sí, las fallas arbitrales en contra del equipo de Barranquilla. Entonces, bueno, entonces vamos para Barranquilla con un gol a favor. Con un gol a favor, sí, señor. ¿Cuándo es el próximo partido? El 19 de septiembre, si no me equivoco. ¿Eso es para Nacho. la Copa? Copa Colombia. Copa Colombia. Ese es como el torneo B del fútbol colombiano. ¿Y si nos ganamos eso, qué nos ganamos? ¿Ir a dónde o participar en qué torneos En el internacionales? caso de Nacional sería mínimo la posibilidad de acceder a Copa Suramericana, pero Nacional debía aspirar a ir a Copa Libertadores. ¿Con el otro torneo? Con el otro torneo, y si va a un torneo no puede asistir al otro. ¿Cómo vamos en el otro torneo? En el otro torneo va de cuarto, quinto, Nacho. Pero bueno. ahí hay equipo y hay nómina. Aparentemente no hay técnico porque Hernán Darío Herrera está en condición de provisional. Hay quienes sostienen que la próxima semana se sabe quién sería el técnico en propiedad de Nacional. Y se sabe si ese técnico entra de una vez o entraría para el próximo año. Perfecto. Doña Yasmino Valle, Hola. con cambio de look, vino rejuvenecida, Cierto que vino sí. descansada, con una Pelirrojita. sonrisa muy juvenil. Gracias, Nacho. ¿Cómo me le fue? Muy bien, muy feliz. Recomendadísimo Perú para todas las personas. Yo creo que nosotros, por la ignorancia que manejamos, hacemos ciertos comentarios un tanto crueles con nuestros colegas y hermanos peruanos, porque realmente los he escuchado y he escuchado también esos comentarios muy despectivos, pero es una ciudad a la que no le tenemos, un país completo y una ciudad como lo es Lima, que no le tenemos nada que envidiar, absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que más le gustó? Nacho, Bueno, qué todo. tarea tan difícil, porque ¿Qué fue mira, lo más difícil? las vías son muy buenas, la amabilidad de la gente es increíble. ¿Cómo hablan los Saben peruanos? hacer Cantadito. cantadito. Y ¿sabe qué? Utiliza más el diminutivo que nosotros, los paisas. Es el diminutivo para todo. Y fuera de eso, ellos sí saben hacer turismo. Y me refiero a que todo el mundo está pensado y enfocado a cuál es la mejor recomendación, qué lugares tienes que visitar. Mejor dicho, están en sintonías de vender el país, lo que nos falta a nosotros todavía ¿Y por qué hacer. conoció en Perú? Hombre, Lima. Lima, sí señor. Cusco es una ciudad encantadora, las ruinas de Cusco, digamos que toda la historia de los incas es sorprendente y el daño que también han hecho los españoles por la manera en cómo colonizaron nuestras tierras fue bastante, digamos que para ellos traumático y desagobiante en muchas ocasiones, pero lo bonito de los peruanos es que aceptan que así fue la historia, tienen en cuenta a Pizarro como uno de los colonizadores o el mayor colonizador, pero que ellos dicen, bueno, él hace parte de nuestra historia, pero nosotros somos más que Pizarro, entonces Muy bien. la tienen muy clara. ¿Trajo Qué bueno. gorrito peruano? No traje ¿No gorrito trajo? peruano. Ah, no, ya es mío. El Perdí de la bolitas. ida. No, con las cholitas no, no la traje. Le iban a decir la chola, Yasmín. La Aquí ya chola. le tenían Sí. el apodo, todos estos Varios, muchachos. ellos ya me Estos tenían son varios fregados, apodos, ¿sí o sí. no? Desde Funza, don Pedro Pablo León Torres, bienvenido, gracias por estar en sintonía con esta mesa de trabajo. Saludos desde Cali, Nacho, estamos llevados con algunos desfiles fúnebres, parrilleros en moto, jóvenes encima de los buses, cierran las vías, rayan los vehículos. Mejor dicho, me dicen vehículos llevados del alcohol y la policía por ningún lado. Sí, señor, vamos con Germán Mendoza a tratar de hablar con el alcalde la próxima semana de Cali, ya que en el día de ayer mostramos unas cifras que nos presentó Duber y quedamos muy indispuestos con estas cifras, tanto de Bogotá como de Cali y obviamente con las de nuestra ciudad. Precisamente, Bueno. Nacho, le cuento que aquí estoy
haciendo los contactos para lograr la entrevista con el alcalde de Cali. Ya me mandaron todo el procedimiento que hay que hacer. Muy bien, hay que hacer procedimiento, wow. No, simplemente hacer el protocolo de prensa y toda la cosa porque usted sabe que los alcaldes mantienen sus agendas ocupadas y ya, simplemente prensa. Doña Gaby Rodríguez me dice, me gusta mucho este programa porque me parece que dicen verdades desde Neiva, Huila. Saludos, gracias por vernos. María Castro, saludos a todos los de la mesa desde La Ceja. Nacho, salude a mi esposo Santiago Mejía, don Santi, qué buen hombre. Aquí me ponen a saludar a todo el mundo en estos días, caso antier. 2 motociclistas, uno pues casi que me tiró la moto encima, se tiró la moto y venga, para que mi señora me crea que sí, venga, tomémonos la selfie. Yo pensé que venga el atropello para que me crea. Pues, muy amable con este señor, espero que nos esté viendo hoy, pues ahí me tomé la fotografía con este hombre para que la señora sí le creyera, mejor dicho, y lo mismo pasó con otro. Muchas gracias, en verdad, nosotros no somos personas ni de otro nivel ni nada, simplemente este es nuestro trabajo. Pero la gente se alegra mucho de verlo a uno en la calle y saludarlo. Rosario Catano Díaz, eso, y no roban al extranjero. En la costa colombiana se aprovechan de los turistas y más cuando vamos del exterior. No sé cómo le fue a usted en ese sentido. Muy bien, Nacho. Incluso las mismas personas, o sea, ellos allá no tienen, digamos que tan identificada la cantidad de taxistas que hay, porque muchos prestan su servicio como particulares, pero se afilian. Eso sería buenísimo para Lina Moreno allá, pero peleando. Lo montaría completo. Ya hay mucho Uber, pues. No sé si tanto Uber, pero por lo menos sí hay unas publicidades muy grandes de Uber, lo hacen abiertamente y allá como que es permitido. Sin embargo, los mismos taxistas, los que sí son del aeropuerto, que prestan el servicio, le recomiendan a uno que tome el servicio con ellos para mayor tranquilidad y seguridad. Además, porque obviamente pues las tarifas son, entre comillas, más estándar y las personas que toman el taxi con otros, o el servicio con otros taxistas que no son tan legales, pues obviamente se van a tomar su sorpresa, pero sabe que, Nacho, le dicen a uno, vea, si usted va de tal lugar a tal lugar, no pague más sino esto. Es lo que usted necesita pagar, no se deje cabecear, como diríamos nosotros acá. Don Ramón Antonio le dice, bienvenida a la reina de la mesa. Ay, gracias. Que si estuvo en alguna apoyada. No, me faltó la apoyada. Es que esa es una apoyada. Me faltó la apoyada. Cuando aquí don Felipe Osa me dice, eso es una apoyada, ¿eso es una cosa con sardinitas o qué? Yo no me quedé son sin saber. unas fiestas. Unas pollitas. Unas fiestas típicas. Después ya yo creo que se hizo muy famoso con Laura. el programa de con la señorita Laura en América. Pero ¿de qué se trata? Porque decían que lo conocían en una apoyada, pe. Eso es como decir una farra. Ay, yo les digo hablando, oiga. Desde Washington, don Julio, gracias por estar, don Julio Hidrobo. Gracias, saludos a todos, felicitaciones, jajaja. Bueno, tanta gente desde Bogotá, don José Luis, también estamos muy pendientes de Bogotá y vamos a traer información. Saludos, Nacho, compañeros, que Dios los bendiga, muchas bendiciones. Atentamente, Isabel Zapata, ay, Isita. No sé si es la misma Isa, pero conozco una Isabel Zapata que trabajó aquí, y la queremos mucho. Si no es la misma, igualmente también la queremos. ¿Cuándo vuelve el doctor Todo? No sé, será que el día que lo echen de YouTube, o yo no sé qué ir a hacer, porque nada. En Lima no existen taxímetros. No. Ya puso usted el tema, vea, pues. No tienen taxímetros. Tema de Lina Moreno, ¿vio, Lina? Pero Sí tienen una tablita. Sin taxímetro y se puede. Funciona mucho como en Bogotá, porque tienen una tabla de tarifas y eso es lo que marcan, más o menos. Exactamente. Aquí funcionamos igual, ¿cierto? Sí, antes eran por tablas. Ya me explicaron. Aquí me dice Felipe, o sea, que son fiestas como una marranada. Sí, son populares. Bueno, que una marranada. Aquí dice que es una comida tradicional del Perú y forma uno de los platos más conocidos dentro de la gastronomía peruana y que hay pollada bailable, pollada pro salud, pollada pro actividad, pollada por todo lado. Y esa es como una comida bailable, digamos así. Como una marranada. Don Jimmy, ¿no? Lo que pasa es que voy a ir saltando a un poquitico. Don Jimmy Lesca, ya he saludado 2 veces y pasan por alto mi nombre. No, don Jimmy. Jimmy Lesca, Nacho es el padre que nos acompañó en Semana Santa, que es muy fiel a Nos Cogió la Noche, nos sigue bastante. Qué bueno. Padre Jimmy, mi respeto. Yo aquí todo informal diciéndole Jimmy Lesca, no, el padre Jimmy. Gracias, padre, por vernos, qué rico. Ramón Antonio Moreno, felicitaciones a todos los de la mesa por el Día del Amor y la Amistad, abrazos. Ay, qué bonito. A todos son los mejores. Gracias, ustedes son los mejores por optar por una propuesta diferente de información. Bueno, esa fiesta como que depende del marrano.
Como acá también, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, señores, vámonos con la cruel realidad nacional. Esperemos que le vaya muy bien. A ver, bueno, empecemos con doña Lina Moreno. Le ¿Qué voy a traer buena aconteció hoy en noticia. nuestra ciudad, en el oriente antioqueño, con sus taxistas? ¿Cómo rematamos esta semana? Pues Nacho, vea, le voy a traer buena noticia y es que resulta que la Secretaría de Movilidad presentó hoy a los 200 uniformados que se incorporan al cuerpo de agentes de tránsito de la ciudad. Esto lo anuncia pues el secretario Humberto Iglesias, el secretario de Movilidad, pues digámosle que con mucha alegría para todo el resto de la ciudad, porque le cuento que este grupo viene a atender las vías principales en las horas pico para regular precisamente la congestión vehicular que se presenta en muchos puntos de la ciudad y también para controlar los incidentes que se presenten pues a cualquier hora del día, pero principalmente para atender lo que tienen referencia a las horas pico. También van a estar muy pendientes de hacer los controles para mejorar la calidad del aire, entonces ya sabemos entonces que son 200 más, son más o menos 750 agentes. Don Johnny Rodríguez, estoy completamente de acuerdo con usted. Me escribe desde New Jersey y nos dice saludos. Pongan un granito de arena para denunciar los ladrones del gobierno y de la calle. Una campaña, por favor, para llamar las cosas por su nombre, no más palabras como elefante, mico, mermelada. Por favor, usen las palabras que son. O si quieren comparar, usen unas que sean objetivamente correctas, como culebra, hienas, pantano de cerdos, para hacer comparaciones con la canallada que pasa en Colombia. Gracias, un abrazo. Pues sí, es que aquí tenemos combos, clanes, bacrines, y en últimas que todos son delincuentes. Pero aquí a cada cosita le vamos poniendo su nombrecito, y entonces ya, mermelada, que lo otro, que las... No, todo tiene un nombre, pero yo no sé por qué con los años vamos cambiando todas estas Mejor cuestiones. dicho, corrupción. Corrupción, Para que sea uno y el que solo. es delincuente Sí. es delincuente, pero Sí. no que unos son que les bacrín, que los otros son de combos, que los otros son de aquí, que los... No, el que es delincuente, de cuello blanco o de traje de militar o de traje guerrillero montado en una motoneta o en la calle. El que es delincuente y eso no deberíamos estar como poniéndole a todos como catalogados. Qué cosa tan impresionante. Usted, don Julián, ¿qué nos quiere contar? Le cuento, Nacho, que en el municipio de Briceño se entregó alias Cardona. Este hombre hacía parte de los cabecillas del Frente 36 de las FARC, que recordemos que esta es la estructura que no quiso hacer parte de los acuerdos de paz y según las autoridades, pues esta estructura ya está derrotada en un 40%. Al parecer, pues la entrega de este personaje significa que ya esta estructura tiene temor y que pues empezarán a entregarse los demás mandos. Pues recordemos que alias Cabullo es el principal cabecilla. Actualmente, pues dicen las autoridades que no le queda otra opción que entregarse o será pues dado de baja. Escuchemos lo que dice el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la 4ª Brigada. Las operaciones contra alias Cabullo se mantienen, son operaciones puntuales con todas las capacidades que tiene la 4ª Brigada y la 7ª División. Estas operaciones buscan de que Cabullo tome decisiones y las decisiones que le quedan a Cabullo son 3. O se desmoviliza y se somete a la justicia, o es capturado porque tiene orden de captura y es capturado por las tropas, o si las enfrenta en combate con sus armas, pues será reducido en un combate después como una muerte en desarrollo de operaciones. Y es que es donde arranca el zoológico de este país con el comentario que hacía el televidente Elena. Aquí, Sí. o sea, debería haber un álbum de apodos. De manera con las laminitas. ¿Y cuál es la más escasa? Que alias Cabullo, que alias el perro, que el gavilán, que el torro, que el perro, que el gato, que el lagarto, El careculo que el como... piche, que el ¿qué? El careculo también, ¿no fue? Sí, recordemos que Sí. Miguel estos días nos trajo Uno que se llamaba así. es muy particular. El carenalga. Para decirlo más decentemente. Careposadera. No, el porque eso no es. careposadera. No, porque uno, ¿qué care? Eso. No, esa sí, pues, Yo dura y quiero ver la grave. laminita de... No, Nacho, hay de todo, Nacho, animales, cosas, de todo. Bueno, por aquí le dan muchas bienvenidas a usted, doña Yasmin. Don Muchas Germán gracias. Mendoza. Hombre, en últimas, pegó duro este huracán en Estados Unidos. Florence. Pegó Mire, duro, pero cuénteme noticias. Se habla, pero hablemos de este huracán, Nacho, porque se habla de que una mujer y un bebé serían las primeras víctimas del huracán Florence, que llegó a Carolina del Norte, Wilmington específicamente, obviamente vientos, valga la redundancia, huracanados, muy fuertes, estaban todos en alerta, subieron los niveles, por supuesto, del mar,
todo el mundo en estado de emergencia, aunque se hablaba ya que se había degradado a tormenta, pero de todas formas el peligro sigue siendo fuerte y preocupante la situación. Hasta en Colombia se están tomando medidas por algún coletazo en la costa atlántica de este huracán Flores. Acuérdese, Nacho, que es que allá los huracanes son devastadores. Y bueno, se habla de que este caso de la mujer y el bebé se ocurrió cuando les cayó encima un árbol en su casa, sobre su casa, y así, eso fue lo que originó esta tragedia de estas personas. Pero le tengo otra noticia, Nacho. Esta es nacional. Chuzado, el presidente o expresidente, mejor, se le pega a uno eso de presidente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Chuzado. La Corte Suprema reconoció que lo había chuzado, del teléfono, quiero decir. O sea, la Corte Suprema de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. O sea, pero la Corte Suprema Reconoció que había chuzado. intervino, el teléfono. como dicen las palabras como son, intervino el teléfono sí, del señor. expresidente Uribe. La Corte Suprema. La Corte Suprema reconoció, le envió un comunicado el 10 de septiembre al expresidente Álvaro Uribe y le dijo lo que había pasado. Lo que sucedió es que que trocaron los teléfonos porque ellos estaban interviniendo el teléfono de Nilton Córdoba Manyoma. ¿Será que les cree? Pareció el nombre. Ya comenzó la suspicacia. No, yo también me pesqué No, lo más pero es extraño. que- No, estaba porque el expresidente Uribe, lo que pasó, Nacho, que el mismo expresidente publicó en su Twitter, era que él había llamado a Manyoma para un asunto pues, distinto cualquiera, nada de importancia. En esa época estaban interviniendo en los teléfonos y quedaron con ese registro. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que eso no tenía nada que ver con el proceso, porque el señor Nilton Manyoma, que fue alcalde de Medio Baudó, tenía un proceso por lavado de activos y estaba inmerso en un proceso también por el cartel de la toga, porque había ofrecido 200 millones de pesos para frenar ese proceso en contra de él. La interceptación era contra el señor Nilton Córdoba Manyoma, pero habló algún día con Uribe y quedó ahí el registro. Ellos se dieron cuenta, inmediatamente suspendieron la interceptación y le avisaron al propio expresidente Uribe, y él en su Twitter explicó: hablé con un señor Manyoma sobre un asunto que no tenía nada que ver y ya se aclaró la situación, pero por error. Pero acuérdese que el otro caso de los testigos es porque él estaba hablando con una persona que sí estaba siendo interceptada. Digamos que pasó como lo mismo. Lo que pasa es que pues, hay una cuestión. El tema de las interceptaciones no es ilegal, siempre y Con cuando orden haya una judicial. orden judicial. Y la Corte es la que da entonces la nos orden. hemos escandalizado porque lo chuzaron, porque chuzaron a uno, porque chuzaron al otro. Si hay una orden judicial, no es ilegal. Lo que pasa es que obviamente uno dice hasta qué punto es ético chuzar un presidente, chuzar de pronto a los de las cortes. Obviamente nadie acá puede estar vedado para la justicia, pero yo creo que un presidente maneja temas muy delicados y en este caso, si fue por error, por equivocación, es sumamente grave porque fue un jefe de Estado. pero esto ocurrió fue ahora. O sea, no cuando Después era de su presidente, mandato. esto es reciente. Eso fue en abril de este año, abril de 2018. Se dio esa interceptación, digamos que duró poco tiempo hasta que cayeron en cuenta que ese teléfono no era el que les interesaba, sino el del congresista Nilton Córdoba, y entonces mandaron un oficio dirigido al expresidente Uribe diciéndole: qué pena con usted, no era para usted la cosa. Uy. Y a la larga él no le dio mucha trascendencia porque él publicó es que porque había aparecido ahí, era que había hablado con ese señor Córdoba de cualquier otro asunto, que lo llamó y él le devolvió la llamada y ya. No pasa raro que hasta el teléfono de nosotros esté chuzado. Claro. Esta gente opina mucho y con quiénes están hablando, con quién se trata, sobre todo el de Lina Moreno, Las que es la que fuentes. maneja las fuentes más crueles de esta Por mesa. Dios. Por Dios. El mío que lo chusen cuando quieran. Nada más hablo con mis hijos y con mi señora cuando quieran, a la hora que quieran. Sí. Eso no tengo ningún problema, nada para esconder. Doña Estela, pues Duber le tiene la noticia, desde ayer la supe, le mandé a Duber y le dije: Duber, verifíqueme estas dos fotografías para no ir a acusar a nadie. Feliz de que hubieran acogido la banda que estaba robando en el Oriente, pues mi hermana fue una de las víctimas en el Retiro. Nacho, mire, si usted ayer pues me envió dos fotografías, me dijo: Duber, por favor confírmeme esta información que me llega por parte de un televidente. Eran dos personas acusadas de ser integrantes de la banda delincuencial Los Pisa Suave. Ya les voy a explicar por qué. Resulta que en las últimas horas pues las autoridades departamentales ejecutaron una operación que permitió la captura de 15 personas señaladas de ser los integrantes de esta organización. Ellos, Nacho, pues según las autoridades,
tenían el poder de entrar a las fincas en el occidente, en el norte y en el oriente antioqueño, precisamente a hurtar allí elementos personales allí a quienes estaban de paseo en las fincas o a los dueños. Los operativos, Nacho, pues se realizaron acá en la ciudad de Medellín, los allanamientos en los barrios Santa Cruz, Aures, Santo Domingo, Campo Valdés y 2 allanamientos más en los municipios de Begachí, donde se lograron la captura de estas 15 personas. Importante, Nacho, decirle pues a nuestros televidentes que en la operación se lograron capturar motocicletas, un vehículo, hubo también muchos elementos allí que sirven como material probatorio, más de 30 celulares y obviamente estas personas tienen más de 30 denuncias por diferentes hurtos a finca. Según nos indican las autoridades, pues estos serían los responsables del hurto el fin de semana a la finca del profesor Francisco Maturana, allí en el municipio del Retiro. Al parecer todo indica que estas personas estarían involucradas en este hurto. Les encontraron, Nacho, binoculares, armas de fuego, les encontraron dinero en efectivo. Utilizaban los binoculares para a la distancia tratar de mirar qué estaba pasando al interior de las fincas. Y les dicen los pisa suave, o les decían los pisa suave, porque según las autoridades, estas personas tenían la agilidad de ingresar en las noches, cuando la gente estaba dormida, entraban a las fincas, los despojaban de sus relojes, de sus pertenencias, sin que ellos se dieran cuenta. La gente despertaba el otro día y decía, mi reloj, mi celular, mi billetera. Pero eran los gatos completos. Completamente. Como samuráis. Duber, pero le queda a uno como una sensación ahí agridulce. Los atraparon porque se metieron a la finca que no eran. Pues no, eso no es tan Pero fácil. ¿cuántas en veces, 8 días. cuántos robos? No, Además, José, en 8 días no es tan fácil coger 15 personas con esta cantidad de motocicletas, con celulares. Las autoridades nos indicaron que llevaban más o menos entre 6 y 8 meses adelantando. ¿Y por qué no los habían capturado? No, fue el momento, la coyuntura. Lo que pasa es que todo es coyuntural también. No puede uno actuar y pensar siempre de mala fe. Tengo entendido que también hay un mayordomo ahí involucrado, ¿cierto? Lo que pasa es que hay varios mayordomos involucrados, porque lo que hacían estas personas era que precisamente se contactaban a los mayordomos, lograban de convencerlos y preguntarles qué tipo de personas estaban en las fincas, si tenían de pronto relojes de valor, si tenían de pronto dinero, qué apariencia tenían. Y allí era cuando aprovechaban, los mayordomos avisaban y procedían a ingresar a las fincas. Mejor dicho, cómplices también. Claro, sí, pero vea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Duber, porque es que tanto que nos quejamos aquí de que capturan a la gente a la carrera y el otro día lo tienen que dejar, pues esos procedimientos hay que hacerlos con buena investigación, material probatorio, todo lo que permita que estas personas no vayan a quedar en libertad. Y si los cogen un día por el primer caso, entonces como no es mucha la cuantía, entonces al otro día salen y aquí estamos dándole madera a las autoridades que porque hicieron una captura a las carreras. Lo que dijo su invitado a mí me caló. Reforma la justicia, no hay necesidad. Dijo esa palabrita que me dejó convencido, que la pena sea eficaz. Sí. O sea, si son 20 años, son 20 años. Pero es que la condena es de 20, entonces de entrada ya le perdonan 10, queda con 10, por buena conducta salen 5. Y mejor dicho, que si las condenas son reales, por Dios, aquí los bandidos sí tendrían que tener tiempo. Certeza de la pena. Hay que tener también cárceles reales. También, sí, porque para la casa pues usted no. le pegó a lo que era, pero bueno, algún día, mejor dicho. Nacho, y usted que me hablaba ahorita de los alias, mire, entre los capturados se encuentra alias La Mona y alias Yogo, también el Choncho y el Ingeniero. Lina María Uribe, a esta hora en Estados Unidos transmiten el programa de ustedes del mediodía en RCN, sí señora. Por efectos logísticos y por nada más tenemos una franja de 1 hora en RCN Internacional. Estamos muy contentos, nos ven. Lo que hacemos es el programa al mediodía, que también es informativo, muy noticioso, pues este es el que grabamos y enviamos para que ustedes puedan disfrutar de nuestra información. Básicamente no transmitimos esto por efectos logísticos, la cantidad de cortes comerciales que tienen allá, en fin, hay algo que se nos dificulta y aquí realmente tenemos como una libertad grande en cuanto al manejo, si el tema y el debate está muy alborotado, pues nos alargamos o nos recortamos, en fin. Entonces ha sido un poco difícil, trataremos, ojalá, en un futuro cercano, pues de volver a llevarles esta emisión en directo o la emisión central, que nosotros llamamos de Nos Cogió la Noche, para que todos esos televidentes que hay en Estados Unidos, todos esos colombianos que nos ven y que les gusta saber qué pasa en su país, pues nos puedan
ver. Bueno, don Miguel Ángel, ¿cómo me le va? Nacho, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho, hombre? Bien, Buenas bien, noches. estaba. Buenas noches. Buenas noches. Lo cogió la noche. Estaba en comunicación con el secretario de Seguridad de Bogotá, que ya en unos más o menos 15 minuticos dijo que nos podía atender, estaba en el Consejo de Bogotá, para que habláramos un poco de cómo está Bogotá en el tema de seguridad. Pues ayer mostrábamos unas cifras. Y usted ya le dijo que Duer le tenía las cifras. Le tenía unas cifras. Ya las vamos a volver a mostrar si logramos hablar con el secretario de Seguridad de la capital. Exactamente, hicimos el puente y esperamos, me dijo que ya me llamaba, que salía un momentico para atendernos. Muy bien, doña Yasmín Ovalle, ¿qué nos quiere contar? Bueno, Nacho, pues dos cosas, una más como un comentario y la segunda sí es una información noticiosa. La primera, el comentario, cuando usted habla de penas ejemplificantes, pues nada más en Perú, ahora que estaba en este viaje, le digo que después de 26 años le dieron cadena perpetua al líder del Sendero Luminoso, si ustedes lo recuerdan, y es Abimael Guzmán. Abimael Guzmán, sí señor. Vi la noticia, Yasmín, con mucho interés y yo decía, por Dios, es que Allá allá sí. se la jugaron a meterlos a todos, no fue Sí. solamente, sino a toda la cúpula. A toda la cúpula. Quedaron, Ya pero- tienen 9, ¿Por dónde tienen íbamos? cadena perpetua y están en investigación las otras personas que también participaron y que finalmente no solamente las partes que estaban integrando Sendero Luminoso, sino que también habían muchos políticos que estaban apoyando este grupo Y- terrorista y también van para la cárcel. No sé si a Yasmín le tocó por joven, pero cuando lo capturaron, yo recuerdo que era con vestido de rayas, Con lo metieron metieron en en una celda. Y con grillos, las sí, o famosas sea, esposas y los era grillos. tratado como un delincuente, Y de porque hecho- ese señor mató mucha gente. Sí. Así tuviera su cuento político, pues que la política se hace No. en las urnas. Sí, señor. Pero guerrillero, matón, asesino, era señor. Sí, fue muy tremenda la época de violencia que vivió Perú. De hecho, la condena que le dieron fue por un atentado que fue perpetrado en el 92 y que finalmente ya les dieron cadena perpetua. Allá sí la justicia, digamos que tarda un poquito, pero llega. E incluso Sendero hay Luminoso es el muchos, grupo. sí, muchos políticos que, como le digo, están siendo investigados. Hay muchos que están ya en la cárcel y que, bueno, finalmente esperemos que Colombia aprenda. Y la noticia que le tengo, Nacho, es porque el día de hoy se realizó un operativo a través desde la Secretaría Seccional de Salud o la Secretaría de Salud del municipio de Envigado con la policía y estuvieron haciendo un recorrido de rutina por las diferentes carnicerías y lograron en un solo stand o una sola carnicería, lograron decomisaron más de 1.400 kilos de carne porque no cumplía con las normas sanitarias. La empresa de aseo finalmente, después de que terminaron de hacer este recorrido, se llevó la empresa de aseo esta carne Esos para dar la chicharrones tan disposición ricos, hombre, final. Qué pesado. ¿Será que Sí, están señor. Un chicharroncito bien rico ahora con una arepita. No Ay, creo que ay, le guste, pero no cumplía con todo lo No que se requiere. cumplía Creemos que con las usted- normas no, sanitarias, Y estoy entonces, de acuerdo sí, con eso, hay que Yasmín. ponerle Y rigor. si no cumple, no cumple. Exacto. Sí, señor. Existen unos protocolos para manejar alimentos. Don Edgar Sánchez. Nacho, te cuento algo que uno se da cuenta de las informaciones de las personas. Estos delincuentes apenas los cogen, ellos tienen dinero guardado para pagar a los abogados. Y estos abogados compran fiscales y con 10 millones están en la calle de nuevo delinquiendo. Así trabajan. Y seguramente pasará mucho. Yo quisiera quedarme con una versión más positiva, decir que qué tristeza donde la justicia estuviera así de permeada y los mismos fiscales. Algo está fallando ahí y tenga la seguridad que probablemente esa puede ser una de esas corrupciones. Situaciones que no está. pasan. Ay, sí. Sí, le hago ya una pausa, coordinadora. Esta coordinadora es brava. ¿Quién más quiere contarme algo? Nacho, yo le voy a mostrar unas imágenes de un allanamiento que se realizó en la cárcel de Río Negro. Porque se queda uno aterrado y se pregunta uno, se supone que, ya la van a ver ustedes las imágenes, se supone cómo, se pregunta uno cómo entran de pronto estos televisores, cómo entra en un machete, Mire eso. cómo entra en una nevera. Eso estaba en la cárcel de Río Negro. Nacho, en la cárcel de Río Negro. Y pues... Televisores, Esos- bueno, esos televisores barrigones, de los Nacho, ¿cómo los barrigoncitos, entran? sí, señor, todavía hay televisores. Microondas. Fogones. Vuélvame a mostrar full pantalla que estoy muy cieguito, eso. Bueno, cargadores de celular, qué cantidad de... 20 televisores, Hay un bafle. 120 armas blancas, 4 neveras, 61 cargadores para celular, un equipo para tatuar, fogones eléctricos, 4 reproductores de video, una pantalla una parrilla para asados, o sea,
había asado de agasajo allá en la noche, toda la cuestión. 1,5 millones en efectivo y otros elementos prohibidos al interior de la cárcel. Nacho. Muy poquito efectivo. Sí. Es que solamente fue allá, pero las otras cárceles también tienen... Pero mire, Nacho, ahí es donde uno, mire, ustedes ven las fotografías de algunos guardianes del IMPEC, allí supuestamente organizando los elementos incautados. Esta operación fue en compañía del Gaula del Ejército. ¿Qué pasa con la gente del IMPEC? La Procuraduría, ¿dónde está, Nacho? Si se supone que estos centros están vigilados por el IMPEC, los hemos tenido muchas veces, Sí. Sabemos que sus condiciones no son buenas, pero también esto demuestra que su trabajo tampoco no está bien ¿será que hecho. de pronto Nacho entra en la nevera por partes y allá Ya saben, el microondas, el televisor barrigón también lo arman por partes. No, ¿o será que le pagan a alguien para poder entrar? Pero, Es que estamos con corrupción no le por ponga todo la lado. duda. pero no fue un director de la Germán, no cárcel sé que si de conocía el pronto hoy derechos vio la humanos. noticia del chileno que cogieron por allá en un país de estos del Oriente, en Bali o en alguno ¿Y de qué estos. estaba haciendo? Pues no, el hombre estaba de turismo y lo cogieron cuando nos hablaban aquí es de la florecita de la cannabis, de Sí. donde extraen El tetrahidrocannabinol. bueno, eso, de ahí. 3 florecitas, 3. Tenía 3 florecitas este chileno. ¿Sí? Lo cogieron y de una para el juzgado, lo que yo digo. No están las Justicia 3, aquí express. están las 3. 35 años de cárcel sin derecho a salir. Por Dios. Fue la noticia hoy. Entonces estaba Chile escandalizado. El muchacho está tratando de comprobar que esto era para uso medicinal. Pero me impresiona, lo escuché esta mañana en una emisora aquí del país y decían, oiga, de entrada tenía 3 o 4, o sea, eso no tenía ni 50 gramos. 35 años de cárcel de una, Dios. por Dios, Mire que sí así se quien no puede. se asusta. Se asusta el que sea. Y eso Claro. fue cogido, juzgado y para la cárcel. En cambio, estos hoteles son realmente hoteles 5 estrellas allá, Nacho. Mire. el Nacho y la Perla, allí las autoridades recibieron una denuncia que los detenidos que no pagaban la extorsión al cacique del patio eran obligados en la noche a quedarse a dormir en el patio, no los dejaban ingresar a sus celdas y los metían en canecas con agua y los torturaban. No, pero... Ahí, ¿dónde está la Procuraduría, Nacho? Sí. ¿Dónde está la Procuraduría? No, ¿sabe qué? ¿Y la misma guardia? Yo ya pienso La en eso. personería. Yo digo, ¿dónde está el Estado? Sí. ¿Por qué se les está agrandando este problema de las No, cárceles? Nacho, es que el Estado está ahí, los guardianes del IMPEC son Sí, el pero- Estado, pero la ética, la falta de Pero ética, vea, la Robert, corrupción. esto se volvió un dilema ya de tamaño mayor. Las cárceles no dan abasto, se están volviendo, como siempre lo decimos, en universidades para delinquir mucho más. Por Dios, ya esto el gobierno, o el que viene, le tocará tomar la determinación de hacer centros carcelarios Política o de carcelaria. resocialización, pero esto o lo cambian o esto va a seguir siendo una alcahuetería. Oiga, yo le iba a preguntar una cosa a usted, Yasmín, ¿y cómo le fue en inmigración Muy bien, en Perú? muy bien. ¿La trataron bien? ¿No le discriminaron por ser colombiana? ¿Sabe ¿No qué? le No, preguntaron para ¿a dónde nada. trae cocainita? ¿Alguien le dio pastillitas? No, Sí, no hicieron porque- absolutamente ningún comentario. De hecho, pues yo soy medio paranoica en el momento de los aeropuertos porque en cualquier momento le cambian la maleta o le meten algo a uno y es mejor uno estar muy prevenido. Lo que sí hacían era acosarlo a uno para que pasara rápido. O sea, como rápido, 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 hágale, Bueno, y hágale. menos mal hablan el mismo idioma, porque un gringo, un ruso, un francés, no, ¿yo qué? ¿Qué susto? No, perdóneme, vea, yo vengo aquí. Sebastián Nacho. Colorado, más cárceles, menos colegios. Muchos de ellos hablan perfectamente el inglés. Muy bien. Señores, hagamos una breve pausa, ya enseguida ingresamos. Yo aquí les digo, no hablen en diminutivo, yo soy el primero. Enseguida ingresamos a nuestros invitados con los temas del día de hoy. Ya volvemos. Carne fresca de res y cerdo, 20% de descuento pagando con tarjeta de crédito euro y 10% de descuento con otro medio de pago. Oferta los días miércoles y viernes. Fin de semana de amor y amistad, qué rico. ¿Y por qué no rematar este año con un buen vehículo, cambiar el que usted ya tiene, un usado por otro usado, con garantía, con toda la comodidad que usted quiere y con toda la asesoría? Pues Miriam, como siempre, ella vive muy inquieta y todos los meses se monta un tremendo evento con unas posibilidades maravillosas. Miriam, bienvenida como siempre. ¿Y cómo va usted? Muy bien, Nacho, bienvenido. Sí, como dices, cada mes nosotros tenemos algo muy especial para nuestros clientes. Este mes está Autoventas, que va a ser
este viernes 14 y sábado 15, pleno para regalo de amor y amistad. ¿Qué vamos a tener? Uno, algo muy importante que el cliente busca, más efectivo, más platica, y nosotros le ayudamos. ¿Por qué? Porque cuando compra su vehículo usado, nosotros pensamos qué plan tan especial le vamos a dar, y este mes en Autoventas, ¿qué van a tener? Que el que financie vehículo puede empezar a pagar su primera cuota mensual en marzo del 2019, o sea que se les da tiempo para que puedan tener el bolsillo pues con platica. Lo otro es que el peritaje es gratis ese fin de semana quien va a comprar vehículo. La gran cantidad de vehículos que tenemos que se pueden escoger el carro. Y algo muy importante, la seguridad, la tranquilidad. Pueden conseguir carros baratos en otras partes, sí, lo pueden hacer, pero la seguridad y la tranquilidad valen mucho. Aquí encuentra una asesoría absolutamente completa desde el momento que usted ingresa aquí a Casa Británica en Palacé. ¿Asesoría en qué? En seguros, en créditos, en todo lo que tiene que ver con ese vehículo que usted tanto se sueña, de todas las marcas, y le reciben su vehículo. Por eso les digo que ese fin de semana, lo que es viernes y sábado, que es el evento, el peritaje es gratis. Muy importante, Nacho, también, es que aquí le vamos a hacer realidad el sueño que tiene de su vehículo. Autoventa le hace realidad el sueño. La oferta es grandísima, hay una gran cantidad de vehículos de todas las marcas y de todos los precios. Los vehículos que ustedes ven, de los cuales yo estoy aquí rodeado, cuentan con garantía, que eso es otra maravilla que tiene uno venir acá. No crea que porque es un vehículo de segunda, pues no va a tener ninguna garantía. Sí, Nacho, tenemos garantía a partir de modelo 2009, menos de 150.000, que la garantía es un año o 20.000 kilómetros, lo primero que se cumpla. Y para un vehículo usado, entregar garantía de un año es como muy amplio. Entonces, son muchos los beneficios y ventajas que el cliente tiene para que este viernes y este sábado venga a Autoventa. Venga un poquito de plata, porque muchas veces, hombre, yo me antojé de este, de aquel, y cuando ya voy a hacer el negocio, se va, porque viene mucha gente. Con un poquito de plata, $1 milloncito de pesos, usted lo pisa y se va tranquilo y sabe que tiene la ilusión de tener ese vehículo. Algo muy importante, el día sábado de 11 de la mañana a 12 tenemos la hora feliz, que es una hora especial que siempre preparamos para todos los clientes. Ya lo tienen, vengan aquí a Casa Británica en Palacé. En este momento vamos a tener valet parking, llevan su carro, se lo parquean, no se preocupe, y aquí lo van a atender el tiempo que usted necesite para ver varios vehículos. Así que anímese, viernes y sábado, y en especial el sábado de 11 a 12 con la hora feliz. Así es, Miriam, y muchas gracias. Gracias a ustedes, y recuerden, siempre con amor, Autoventas hace realidad el sueño de tener su vehículo usado. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. El Centro Turístico Sopetrán, paraíso donde se reúnen las condiciones para disfrutar del contacto con la naturaleza, los fantásticos planes de diversión, relajación en la piscina más grande del occidente. Bueno, continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias por estar con nosotros siempre en sintonía. Dos invitados muy especiales: Sergio Arboleda, representante de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en procesos penales y ante la JEP, mejor dicho. No le cae todo ese en la tarjeta. Luis Alfonso Castillo es abogado de la Corporación Jurídica Libertad. Ustedes dos, bienvenidos al programa, porque el tema, Germán, es el sometimiento a la JEP del general en retiro Mario Montoya. ¿Cómo entender? Porque yo pienso que muchos colombianos no están entendiendo esto para qué es, esto sí era para unos, sea para los otros, entonces aquí se van a montar los unos y se van a montar los que sí eran, los que no eran. Como enredado el asunto, hermano. Sí, lo hemos dicho ayer, Nacho, tratar de explicar la situación. Era lo que están haciendo, digamos que algunos exmilitares y agentes del Estado que están viendo la JEP, nuestros invitados nos dirán si estamos equivocados o no, que están viendo la JEP como la oportunidad de que les vaya mejor con los procesos que tienen actualmente en la justicia que los está juzgando en este instante. Entonces llegan a la JEP, pero las expectativas que tienen las víctimas cuando un personaje de estos llega a la JEP es que va a contar todo
y que va a reconocer lo que tenga que reconocer, pero lo que se encontraron las víctimas y la Corporación Jurídica Libertad y mucha gente es que el general retirado Mario Montoya, que estaba inmerso en investigaciones por los llamados falsos positivos, pues llegó a la JEP a decir que era a demostrar su inocencia, y el tema de la verdad de la que hablábamos ayer, Nacho, por ningún lado, y si había alguna responsabilidad de él, pues lo que se espera que la gente que se somete a la JEP es que al menos cuente qué fue lo que pasó. En eso estamos de acuerdo en que ese es el problema. Sí, estamos de acuerdo, digamos que son diferentes temas. Por un lado, el tema de los agentes del Estado y su tratamiento dentro de la JEP, las expectativas de las víctimas de crímenes de Estado, pero también el caso puntual de Mario Montoya Uribe. Pero venga, yo le quiero hacer una pregunta, porque tenemos que arrancar por lo primero. ¿Qué es la JEP? ¿Para qué es? ¿Para declararme inocente o para ir a contar la verdad? Sí, porque una cosa es lo que usted... Es que me parece interesante lo que usted dice. No, es que yo voy a ir allá a demostrar que soy inocente. No, la JEP no es para contarle la verdad a este país. ¿O para qué es la JEP? Es para que los juzguen. Sí, pero dejemos que ellos nos respondan. Por eso. Digamos que la JEP surge a partir de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Es un mecanismo de justicia que se circunscribe para establecer responsabilidades, pero también para establecer verdades. No solamente para juzgar, es también para establecer verdades. Y en ese sentido lo que se le exige a Mario Montoya y todos los que tengan que decir algo, que digan la verdad. No que trasladen el debate de una justicia ordinaria del 96% de impunidad a la JEP. Porque la idea es que las víctimas tienen aquí una expectativa de que se diga la verdad, de que se contribuya, no el castigo, sino que se pueda esclarecer qué fue lo que pasó con sus seres queridos. Yo creo que, perdón, Lina, usted acaba de decir algo importante, Nacho, creo que lo mencionábamos allá. Inclusive ni siquiera se trata de que lo metan 20, 30, 50 años a la cárcel. Es que tiene información, está inmerso en un proceso, hay algunos documentos donde dice que él pedía bajas todo el tiempo. Exacto. Entonces las víctimas esperan es cuente lo que usted sabe, no venga aquí como a cambiar de jurisdicción para buscar beneficios, sino que lo principal, lo que a ustedes les interesan como víctimas, es que se sepa qué pasó con ese tema de los falsos positivos. Más que qué pasó es saber dónde están las personas que están desaparecidas, porque son más de 2.500 personas. Pero, entre comillas, el victimario tiene la opción de defenderse y de sentar su postura, de decir que no es culpable de todos esos delitos. Ahí hay varios temas, vamos a desglosarlos todos. Primero, el tema de los desaparecidos. En Colombia hay más de 82.000 personas desaparecidas. Y este sistema integral de verdad tiene esa función también, esa finalidad, y es que aparezcan los desaparecidos. Otro es el de la JEP, y es que se esclarezca qué fue lo que pasó alrededor del conflicto armado. No solo agentes del Estado, sino también FARC, ¿cierto? Pero nosotros queremos exigir agentes del Estado, porque es que, digamos que en la opinión pública se ha tomado una imagen de que la JEP es para las FARC, y no. La JEP es para FARC y agentes del Estado, ¿sí? Ahora, si es verdad que hay otra opción de que se vayan a un proceso contencioso, pero inicialmente, como se presentó la JEP, y es quienes tengan algún grado de responsabilidad o crean que puedan tener algún tipo de participación en graves violaciones a los derechos humanos, vengan a la JEP y aclaremos las cosas. No se trata de venga acá, obtenga unos beneficios y diga que usted no fue. No, es venga, cuente qué fue lo que pasó. Porque no tendría sentido entonces esa Exacto. JEP. Estamos en un sistema de justicia transicional. Es sanar heridas, cerrar este conflicto. Pero creemos que no hay posibilidades de que hayan garantías de no repetición en ese sentido. Hay un sentido o un sentir por parte de algunas personas en el que se supone que le van a creer o le creen lo que las personas que estaban en la guerrilla están diciendo, están confesando, están contando qué fue lo que pasó, pero parece ser que a las fuerzas militares no. Digamos que, por ejemplo, con este señor hay mucha prevención, hay muchas personas que dicen se le puede creer más fácil a la guerrilla que a este señor. En este ambiente, digamos, ¿no es un poquito complicado determinar qué es verdad y qué no? Mire, yo quisiera intervenir ahí. Más allá de que no se le esté creyendo a los agentes del Estado, es que ninguno de los agentes del Estado ha hecho reconocimientos tempranos de responsabilidad, como si lo han hecho la guerrilla. Entonces es muy complicado que la imagen que tenga el país de los generales retirados de este país es que la guerrilla más fácil acepta su responsabilidad y no los generales retirados. La guerrilla lo hizo en Bojayá, la guerrilla lo hizo en San Carlos, la guerrilla ha estado buscando muchos mecanismos para reconocer temprano la verdad. Digamos que de ese lado
pues no tendría uno mayor reparo, porque son reconocimientos incluso antes de que la jurisdicción o que la comisión los llame. No así sucede con los generales. Entonces, si un general llega a decir yo soy inocente, pues no hay nada como creerle, porque es que él tiene un proceso penal abierto, porque es que además ya lo iban a imputar antes de que empezara a andar la JEP, y además de todo, no solamente la justicia ordinaria de este país está detrás de ese caso. Recordemos que la fiscal de la Corte Penal Internacional tiene en este momento a 29 generales y coroneles de este país en la mira por el cuento de los falsos positivos. ¿Y no será porque queda como muy vergonzoso que alguien que pertenezca a la fuerza militar acepte que hizo falsos positivos? Sí, pero lo que pasa es que son cifras enormes. Es decir, si hablamos de ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando de más de 5.763 ejecuciones entre solamente 2002 y 2010. Sí. ¿Cierto? O sea, y desconocer su responsabilidad como comandante es dejar entrever que está negando esa parte de la historia. Y puede ser vergonzoso para él, pero es que, digamos que en un sentido más estricto, ellos deben reconocer qué fue lo que pasó. Si vamos ¿Qué pasa si él lo reconoce? Si él no reconoce... No, si lo reconoce. Sí, lo reconoce. Sí. Pues sería digamos lo ideal. digamos, ¿cómo? Sería lo ideal. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa jurídicamente? Claro, jurídicamente accedería a unos beneficios, jurídicamente cerraría las puertas a otras jurisdicciones. Porque es que si ellos siguen en esa postura de negar su responsabilidad, le están abriendo las puertas a jurisdicciones internacionales para que vengan e investiguen, tal como le decía. Pero usted me está diciendo, o sea, adquiriría unos beneficios, es decir, igualmente se iría para la cárcel. No. Si reconoce responsabilidad... Sí, o sea, llegó y se sentó y bueno, listo, sí tengo estos falsos positivos, pasó esto y estas órdenes, exacto. Listo. Se va a un proceso de, digamos que se cierra temprano su proceso, no se va ante el tribunal, no se va a un proceso contencioso, sino que se reconoce responsabilidad, se contribuye a la verdad de las víctimas y accede a unos beneficios tanto en penas como también cerrándole la posibilidad que sea juzgado por otra jurisdicción. O sea, pero sí tendría pena y se iría para la cárcel. Para la cárcel pero esa es una opción, o sea, es una opción de la persona. Porque quiero saber eso, porque usted me la está poniendo muy clara. Entonces, para él lo más fácil es contar la verdad y listo. Igualmente no se va a ir para la cárcel, porque está pasando lo mismo al otro lado, con la guerrilla, ¿sí o no? Que también hicieron lo mismo. Recordemos lo siguiente, la jurisdicción tiene 3 tipos de penas. Las propias, que son las sanciones que no son restrictivas de la libertad, que son entre 5 y 8 años para cuando son participaciones determinantes en graves violaciones a derechos humanos, y que esta pena no tiene la función de retribuir, es una pena restaurativa y reparadora. Por decir algo, si yo soy, no sé, un comandante de cualquier grupo armado y le causé un daño a determinada vereda, pues entonces yo tengo que hacer un acto de reparar esa vereda. Sí. Ir a abrir camino, ir a pintar escuela, ir a sembrar, ¿cierto? Pero no son penas intramurales, son restricciones de la libertad. Esa es la primera, las penas propias de la jurisdicción. Es decir, la jurisdicción quiere que esas sean las penas que tenga que aplicar. Perfecto. Está diseñada para eso. Para ambos casos. Para ambos casos. Eso es indiscriminado. ¿El Estado o las fuerzas insurgentes? Listo. El segundo tipo de penas son las penas alternativas. Y es cuando no hay un reconocimiento de responsabilidad temprano, pero sí antes de ser sancionado. Es decir, yo ya voy a llegar a primera instancia, me van a sancionar y dije, venga, yo más bien reconozco, venga, yo más bien... estoy a tiempo. Estoy a tiempo todavía, pero entonces ahí sí voy de 5 a 8 años, pero con restricción efectiva de la libertad. Es decir, ahí sí la jurisdicción puede determinar si mi pena va a ser intramural, si mi pena no va a ser intramural, si va a ser un brazalete electrónico, ¿cierto? Pero entonces... le pregunto, entonces, ¿por qué no dice? Porque entiendo, porque la están poniendo muy clara ustedes. O sea, ustedes están poniendo, yo voy y cuento, me equivoqué en esto. Ni me van a meter a la cárcel, tengo que hacer o lo que usted está diciendo. Entonces no entiendo por qué. Esa es la opción del personaje. Por eso le decía yo, Nacho. Es que recuerden que los militares manejan una palabra que llama honor y para ellos es muy duro. Por eso fue mi pregunta, que si era por vergüenza, por el honor que manejan dentro de las fuerzas militares. O sea, obviamente que nada justifica un asesinato ni un falso positivo. Pero dirán ellos que perteneciendo supuestamente a la fuerza del Estado haber hecho eso, pues obviamente no queda para nadie bien. Que no son manzanas podridas al interior del ejército, no es vergüenza personal, es que es una política al interior de las fuerzas militares. No obedecía solo a una persona, era algo estructural, desde los comandantes de batallón, de brigada, de división, hasta el comandante del Ejército Nacional. Entonces, no es por vergüenza personal, es porque fue una política de Estado y como tal tiene que responderse como política de Estado. Sergio, ¿cuáles son los reconocimientos que ha tenido este general mediante su operación
y digamos, ¿cuáles son esas personas del mundo criminal con las cuales se le relaciona? Bueno, digamos que Mario Montoya tiene, digamos, varias fases, varios hechos victimizantes también. Cuarta Brigada, Primera División y Ejército Nacional como comandante. Como Cuarta Brigada tenemos varios hechos victimizantes, o hay varios motivos por los cuales se le investiga. Operación Orión, año 2002. Ejecuciones extrajudiciales y algunas relaciones con grupos paramilitares, Cacique Nutibara, entre otros. Hablamos de ejecuciones extrajudiciales. Cuando era comandante de la Cuarta Brigada, las cifras ascienden a 200 personas de ejecuciones extrajudiciales. Cuando Mario Montoya accede a un amplio o a un más amplio jurisdicción territorial, es decir, Primera División, las víctimas aumentan a más de 400 víctimas, perdón, a más de 600 víctimas. Y cuando llega a la comandancia del Ejército Nacional, las víctimas aumentan a más de 2.000. Es decir, es una cifra del 15%, del 45% y después del 144%. Entonces, ¿cómo negar que era una política de este señor si iba por unidad tras unidad y aumentando sus víctimas? Se puede hacer una trazabilidad allí. Yo quiero agregar algo. Cuando Montoya se retira del ejército, no sé si todos lo recordemos, Montoya se retira después de que se hizo la mayor purga de la historia en las fuerzas militares. Por los falsos positivos. Exacto. Se le encomienda a un mismo militar que haga un informe en todos los batallones, en todas las brigadas, indagando por esto. Eso se conoció como el informe Suárez. Después del informe Suárez, descabezaron un montón de gente, menos Montoya. Montoya no fue de las personas que fue retirada de las fuerzas militares, pero al tiempo muy corto, ¿dónde termina Montoya? Como embajador en República Dominicana, se retira justo después del informe Suárez. Entonces, tener en cuenta eso cuando salen todos sus subalternos de cuenta de una decisión del presidente, no es una decisión judicial, eso lo hizo incluso Álvaro Uribe cuando estaba en el máximo punto del escándalo de las madres de Soacha. Entonces, él manda esa comisión, el señor Carlos Suárez saca su informe, dice, mira, hay unas irregularidades muy complicadas, él mismo siendo militar, ellos hacen las destituciones, Montoya no es destituido y Montoya se va para República Dominicana. Porque queda uno como con una percepción que los falsos positivos solamente son de un lado, o estas muertes extrajudiciales solamente son de un lado, fueron del Estado y no del otro lado. No. O sea, es que se pone como en la percepción de los colombianos, ¿no? Entonces aquí los extrajudiciales solamente fueron del ejército, los falsos positivos fueron del ejército, y uno diría, por Dios, pues que en esta guerra tan sucia, la guerrilla no hizo lo mismo, la guerrilla no hizo asesinatos extrajudiciales, no tuvo falsos positivos. Pero no se queda uno como, pues, se queda como catalogada el asesinato de este país, como a uno lo pone en un nivel y al otro en otro. Les pregunto eso porque sigo sin entender. Pero miren algo, y es que lo primero quería acotar algo más a lo que decía Luis Alfonso, y es que con ese informe Suárez se destituye a un coronel que era comandante del batallón Bajes de aquí de Antioquia, el señor Juan Carlos Barrera Jurado. Al señor lo destituyen, pero después lo contratan como un tercero para que instruya a las mismas tropas. Entonces, una persona que tiene una investigación en la Fiscalía General de la Nación por más de 97 víctimas, solamente en el año 2004, y viene a instruir las tropas como tercero, como un particular. Entonces, los destituyen sí, pero los contratan por otro lado. Primero elemento. Y lo otro es que, digamos que la sociedad colombiana y el imaginario colectivo es que la JEP es para las FARC. Y siempre que hablamos del Estado, venga, pero ¿las FARC qué? ¿Y las FARC por qué no responden? Pero cuando hablan de las FARC no dicen, venga, ¿y el Estado por qué no responde? ¿Sí? Es como un imaginario que tenemos, que es que este mecanismo es para las FARC, pero es para las FARC tiene que responder por muchas atrocidades que ha cometido, pero también el Estado colombiano, o sea, los dos. Es un trato simétrico, porque es que el trato simétrico para los Pero no ha sido manejado por los medios como lo mismo. Simétrico, le creo eso, listo, es simétrico, ¿sí o no? Pero no en este momento lo está viendo, no, venga, es el Estado el gran responsable de toda esta pero así lo percibe uno con toda esta información, sí. Y hablando de este general en retiro, Mario Montoya. Entonces la gente dice, Timochenko, ¿en dónde? Ah, no, ¿saben dónde está? ¿Y será que al señor le van a poner a pintar casas por allá? Y se va a ir a Ojalá a reparar esto. Claro, es como la gran duda que tiene todo esto que está pasando. Digamos que hay muchos hechos victimizantes que van a pasar por la JEP. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales y agentes del Estado. Si habláramos de secuestros extorsivos, algunas desapariciones, hablaríamos de FARC también, ¿cierto? Pero ejecuciones extrajudiciales se le atribuye al Estado colombiano porque son ejecuciones donde fueron presentados civiles con un perfil
campesinos, vendedores ambulantes e incluso hechos muy cercanos a nosotros. Un chico de la Floresta fue presentado como un guerrillero. Y cuando la guerrilla mataba gente del común y corriente diciendo que eran paramilitares, eso no era también más de lo mismo. Pero es una lógica cuando un par de novios pelean como usted me hizo esto, pero usted también me hizo esto, no, ¿cierto? Yo quiero que caractericemos el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales. Caractericemos lo que nos vendieron como falso positivo. Falso positivo, eso es un argot del lenguaje militar. Un positivo es una baja dada en un combate o una captura, ¿sí o no? Falso positivo, yo hago una baja que no es verdad. Montada. Montada. Ahí de por sí ya hay una cantidad de delitos, todos los que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque para hacer eso hay que tener armas. O sea, hay un porte ilegal de armas, ¿cierto? Porque no son mis armas. Para hacer eso hay que hacer unas órdenes de operaciones falsas. Entonces hay una falsedad de un documento público. Para hacer eso muchas veces se llevan una persona del casco urbano a la ruralidad. Entonces ahí también hay una desaparición forzada. Total. Hay además un homicidio en persona protegida o un homicidio agravado. ¿Por qué cuando se llevaron a la hija de un mayordomo que teníamos en una finca para allá, porque era paramilitar, la muchachita no era paramilitar, se la llevaron, la enjuiciaron, la guerrilla y la mató? Porque ese caso ya es distinto a este que usted me cuenta. Precisamente para eso es que quiero que caractericemos las ejecuciones extrajudiciales. Porque miren que son muchos delitos en uno y además tiene una gravedad. ¿Quién es el que vela por los intereses de los ciudadanos en este país? ¿Quién está del lado de la ley? ¿Quién está del lado de la ley? ¿Quién ¿Quién reconoce la ley y la Constitución? ¿Quién la acepta? ¿Quién la acepta? ¿Quién está defendiéndola? Claro, los Eso lo hechos... decíamos ayer, que unos están al margen de la ley y digamos que no estamos justificando nunca lo que ellos hicieron porque cometieron atrocidades y que no se las vamos a perdonar nunca, pero eran delincuentes, digamos, delitos políticos, digamos, pero no esperamos como obras de caridad de estos personajes, sino de los que están del lado de la ley. Pero, lo que usted está diciendo entonces de pronto es que los otros sí estaban como más autorizados a matar a sino que es que ellos utilizaban la legalidad para hacerlo. Los guerrilleros fueron asesinos, masacraron al país. Nacho, y ahora parece que ya están aquí y los otros los que no es. Yo creo que, no sé si no me hice entender. Dije muy claro, no estoy justificando. Gritar, Germán, así. Perdón. Okay. Déjame hablar, José, por favor. Claro. No estoy diciendo que estoy justificando las atrocidades, porque lo vuelvo a decir con mayúsculas, atrocidades de las FARC. Lo que estoy diciendo es que cuando usted se encuentra un delincuente, usted sabe que él está al margen de la ley y no respeta Constitución, no respeta leyes, no respeta a la policía, no respeta a nadie. Digamos que no esperamos nada bueno de ese señor, es lo que quiero decir. Pero uno sí espera cosas buenas de los soldados, policías, CTI y todos los que están del lado de la ley. Es decir, no es que estemos justificando a estos, pero ellos son delincuentes y los que deben protegernos a nosotros no son los guerrilleros, sino el Estado, ¿o no? Sí. Tienen la calidad de garantes, por eso su responsabilidad es mucho es más agravada. Sí, no, yo estoy consciente de eso. Ahora, pero miren algo. Estamos en un dato de Mario Montoya, agentes del Estado, pero ya no salimos a hablar de las FARC. Eso es lo que pasa cuando hablamos de crímenes de Estado. Se desvía totalmente el debate hacia FARC. Y obviamente FARC tiene que responder por sus actos. No estamos negando eso. Pero hoy estamos hablando de Mario Montoya y agentes del Estado. Llevamos más de 2002 hasta 2018 diciendo Mario Montoya tiene que responder por este tipo de hechos. Llevamos muchos años exigiendo eso, pidiéndole al señor que se siente y aclare la verdad, que se cierren las escombreras en la Comuna 13. Pero siempre nos desviamos, venga, pero que las FARC también responda, ¿cierto? Entonces, la idea que nosotros estamos haciendo es, sí, que las FARC responda, pero los agentes del Estado también, no se invisibilice el Estado y su responsabilidad. Son los dos, de manera simétrica. Porque el trato simétrico para los victimarios también es el trato simétrico para las víctimas, ¿sí? O sea, las víctimas también tienen un trato simétrico allí. Entonces, no es darle mayor importancia a las víctimas de la guerrilla o del Estado, es que las víctimas conozcan la verdad, todas las víctimas. Pero la pregunta es, si el señor no reconoce la verdad, entonces que se atenga a las consecuencias. Sí, total. Claro, el problema es que este proceso no está hecho para eso. Nosotros no creamos una jurisdicción especial para la paz en este país para decir que se atenga a las consecuencias, porque para eso ya hace rato lo estaba investigando la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte. Entonces él sale del lado de la investigación de la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte, que le puede dar las mayores penas que hay en Colombia, podría recibirlas él de cara a ser culpable, y entonces él dice, no, yo me someto a la JEP y la máxima pena que voy a tener son 20 años.
O sea, si él sale culpable, ¿se acuerdan que ahorita les dije que había 3 tipos de sanciones? Las propias, las alternativas y las ordinarias. Las ordinarias es ¿quién? Yo me voy hasta el último momento, dejo que pues vamos a juicio a ver quién gana, lo que tú dices, él tiene derecho a ir a su juicio al último momento. La pena es entre 15 y 20 años. No aporté a la verdad, no ayudé a buscar desaparecidos, no ayudé a que el conflicto sanara, no ayudé a algo muy importante, y es que los militares y policías de este país necesitan saber que sus generales son personas decentes y respetables y no van a volver a cometer esos hechos. ¿Qué pasó ayer con esa audiencia? Nada. Ayer, digamos que... Sin entender, y me disculpan. Hombre, es que ustedes la están poniendo muy clara. Sí, voy es clarísimo. Listo. Y en última instancia, listo, conté la verdad y apoyé eso. Eso lo hicieron los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera. Eso lo han hecho muchos países. Lo que no entiende este señor es por qué no cuenta. ¿A quién quiere tapar? No, ¿quién quiere proteger? No, es que no tapar, porque es que en última instancia la JEP está ayudando a esclarecer. Aquí no es de tapar. No, yo estoy de acuerdo con Nacho perfectamente en su inquietud, porque esa pregunta tengo yo. Si este señor... Si es así. No va a ir a contar nada, entonces ¿qué es lo que espera pasándose para la JEP? Esa estrategia de defensa lo que está haciendo es que le está abriendo las posibilidades a una jurisdicción internacional, como se les decía ahorita, la CPI puede venir a investigarlo. O sea, que le puede ir peor. Claro. O esa estrategia está mostrando las falencias de la JEP. No, porque la JEP apenas está iniciando. La JEP no ha empezado a investigar. Es uno de los primeros casos. O sea, imagínense, eso me parece muy bueno. La JEP abrió 3 casos. El primer caso son todos los secuestros de la guerrilla. Más de 4.000 secuestros. El segundo caso son todos los hechos sucedidos en Tumaco entre el 90 y el 2018 y sucedidos tanto por agentes del Estado como por la insurgencia. Entonces, una investigación de la guerrilla, una investigación de los dos, y la tercera son lo que llaman ellos muertes ilegítimamente presentadas en combate, que es lo mismo que las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, mire que ahí hay 3 casos que están andando ya en la JEP y que a la vez que están andando representan la tarea de la JEP. Los daños hechos por uno, los daños hechos por otro y los daños hechos por los dos al territorio, como lo ha sucedido en Tumaco. Entonces sí ven que sí hay un tratamiento también de los hechos de la insurgencia. ¿Por qué es tan importante este cuento de los militares? ¿Por qué es tan importante? Pues, porque tiene tanta prensa y ha salido tan fuertemente. Bueno, digamos y por ejemplo, que Timochenko se perdió y no aparece y otro. Digamos que es por la coyuntura. Márquez, perdón, sí, digamos que el otro también se perdió. Por la coyuntura de Montoya en la JEP, porque es el militar de máximo rango que se ha presentado en esa instancia. En el momento en que el contexto, cuando llamó a los insurgentes, a los máximos comandantes de las FARC, también fue un golpe mediático. Pero yo creo que es por coyunturas también. La pregunta de la JEP que ustedes planteaban ahorita es si se manifestó algún problema que tiene esta jurisdicción. Yo creo que, como decía Luis Alfonso, apenas está empezando, pero también está develando algunos problemas. En primer lugar, el tema de la centralidad de las víctimas. Se había dicho desde los diálogos de paz que la JEP iba a tener un enfoque territorial. Se le iba a permitir la participación de las víctimas en todos los territorios. Pero ahora nos encontramos a una JEP totalmente centralizada en Bogotá. Entonces una víctima, digamos, de San Carlos, de Granada, ¿cómo va a ir? No tiene recursos para ir hasta Bogotá. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos habían dicho era que la JEP iba a tener una presencia descentralizada, territorial, reconociendo las particularidades de cada sector. Y en segundo lugar, ayer pudimos ver una audiencia con un formalismo excesivo. El famoso protocolo que, mejor dicho, sí, mientras no pasaba nada. Exacto, de fondo no se resolvió nada. Nada. Y eso nos llama la atención porque es que habían víctimas, tal como lo manifestó uno de los abogados que estaban allí. Una víctima se desplazó hacia Bogotá con problemas de seguridad, le habían hecho atentados, un montón de situaciones alrededor de su seguridad, y se va para su casa sin ninguna respuesta, ni siquiera en su reconocimiento como víctima. Y eso es algo que es importante para las víctimas, saber que son reconocidas como tal, porque es que una víctima no se reconoce por un formalismo, por un papel, sino por un hecho victimizante que sufrió y que le generó dolor. Y que llega a unas instancias, primero la fiscalía, los jueces y luego a la JEP,
pero siguen siendo revictimizadas. De todas maneras, se podría entonces, por algunos de estos motivos, obviamente se está empezando, se empezará a tener un poquito más de seguridad más adelante cuando hacen otros procesos, pero entonces, ¿sería entonces otra prueba de que es una falla más en este proceso de paz que no estuvo como bien estandarizado para todos? Porque es que, mire, en las zonas de normalización la gente se fue, no les cumplieron con las capacitaciones, no les cumplieron con las condiciones sanitarias, de salud, alimentación, resocialización y todo eso, entonces uno dice, si no les están cumpliendo, pues entonces en eso también empieza a cojear hasta dónde va a llegar verdaderamente, se va a estirar este proceso de paz para tratar de que como sea se cumpla. Lo que pasa es que la JEP ha sido un tribunal que empezó deslegitimado por unos discursos políticos. Entonces, cuando la justicia empieza a ser permeada por esas polarizaciones, ya no solamente tiene el afán de generar justicia y cerrar heridas, sino de legitimarse. Y ese es un primer problema con el que tuvo que asumir los magistrados de la JEP. En segundo lugar, es porque ha sido un tribunal novedoso y digamos que apenas lleva en su práctica 2 meses más o menos, y creemos que en el camino se va a ir aprendiendo, tal como le decía ayer el magistrado, aquí estamos aprendiendo todos, y yo creo que tampoco se trata de atacar la JEP, sino de un poco apoyar y entender y evidenciar qué falencias hay para poder construir una justicia que cierre heridas, pues que sea una justicia transicional. Entonces no creo que sea un problema estructural, sino que es un problema como de que apenas estamos arrancando, y la idea es que sea un tribunal que cumpla con las expectativas que tienen las víctimas. Yo tengo una pregunta para Luis Alfonso en el sentido que le hacía a Nacho, de insistir por qué es importante un general de la República, el caso de ese general frente a lo de los guerrilleros, que también es importante, es decir, ¿por qué es tan emblemático esto, Luis Alfonso? Empecemos. Montoya es el general que más condecoraciones tiene en toda la historia de nuestra república. Es la única persona que se ha ganado 7 cruces de Boyacá. Y si esa persona ha sido señalada por más de 5 bloques paramilitares y tiene la responsabilidad de miles de muertos, al menos por discutir, de muchos desaparecidos, o sea, esa persona necesita este país para que esas cosas no vuelvan a suceder. Se necesita resolver ese problema de fondo, se necesita. ¿Y cómo se resuelve eso? Con verdad, apareciendo a las personas, los cadáveres que estén desaparecidos, y sobre todo hay algo de lo que no hemos hablado aquí, las garantías de no repetición. ¿Qué tiene que hacer el Estado para que eso no vuelva a pasar? ¿Qué nos inventamos para que la gente no vuelva a decir, es posible hoy volver a hacer una ejecución extrajudicial? Es más, el último informe de Naciones Unidas dice que hay casos de ejecuciones extrajudiciales sucedidos en 2016. Déjeme entenderle una cosa, por lo que percibo, Perry, como tratando de entender este asunto. Entonces, la guerrilla sí está contando la verdad. Y lo tienen claro, o sea, porque eso salió después de La Habana. Sí, ellos están yendo y listo, pues digamos, no tienen nada que perder. Pero no todos tampoco, Nacho. No, pero espere, pero como entendí una cosa, listo, ellos están yendo porque es de contar la verdad. Sí. Pero los otros cambian el concepto, no están, o sea, están saliendo a defenderse. Sí. Y son 2 conceptos completamente distintos, sí. Contar y defenderse. Sí. Entonces, unos ya lo tienen claro, ¿sí o no? Los que firmaron el acuerdo. Sí, exacto. ¿Por qué los otros no lo tienen claro? ¿Cuál es el miedo? Miren, la conciencia, seguramente. Es lo que decía la conciencia, o porque yo tengo 1000 condecoraciones. Pues porque los 2, según usted nos dicen, van a ser tratados en igualdad de condiciones, de pena, de lo que vaya a suceder. Exacto. Unos van y cuentan y los otros van y se defienden. Miren, hay muchas cosas que son lamentables. Lo primero, que ellos veían como legítimo lo que hacían. Entonces, si para mí era legítimo que esta persona, que yo tenía la duda de si era o no colaborador por decir algo, para mí era legítimo matarlo y montar el combate de mentiras, pues entonces para mí va a ser totalmente legítimo pedir perdón de algo que yo cometí cumpliendo la ley, ¿cierto? Ahí en el rasero de la ley, ¿cierto? Ya según la lógica es legítimo pero no legal, ¿cierto? Claro, si lo ven como política de Estado, era política de Estado. Era política de Estado. No hay nada que reconocer. Lo que está diciendo es, yo no hice nada malo. Yo no hice nada malo. Es más, lo que Montoya planteó ayer es, yo no tenía por qué responder lo que hicieran mis subordinados. Y esa es la discusión que están planteando los militares, que a altos rangos usted pierde la responsabilidad. Es como si fuera una escalerita. A ver, las instituciones militares son instituciones eminentemente verticales, ¿cierto? Lo tenemos todos claro.
Pero lo que están planteando es, bueno, cuando usted sube el primer piso, responde, al segundo piso, responde. Pero ya cuando usted va a pagar en el sexto, séptimo piso, yo ya no respondo por los que hagan los primeros. Eso no tiene ningún sentido en una institución como el Ejército. Entonces, claro, plantear esa defensa es, condenen a los rasos, sacrifiquen a quien tenga que sacrificar, pero a mí me dejan quieto, me hacen el favor. Venga, yo tengo una pregunta. Llegado el caso que la JEP no esté de acuerdo con el discurso que esté dando el general, ellos pueden decir, no vamos más con usted, escucharle su versión, que lo tome la Corte Internacional, ¿o eso no puede suceder? Digamos que hay un limbo y está muy ligado al derecho que tienen quienes comparecen a la JEP a irse a un juicio de contradicción o contencioso. Y hay un limbo jurídico porque la normatividad que fue diseñada alrededor de la JEP no dice nada de quienes se van hasta última instancia y no reconocen y se expide una sentencia condenatoria, porque esas personas no contribuyeron a la verdad ni a los derechos de las víctimas. Entonces, en esa lógica tendría que ser expulsado, perdería los beneficios de la JEP, se iría para justicia ordinaria o incluso la Corte Penal Internacional podría entrar a conocer de esos casos. Pero la normatividad no dice nada alrededor de eso. Pero, dice así en la ley 1820 que quienes no contribuyan a los derechos de las víctimas pueden perder los beneficios. Pero también existe la otra vía, el derecho de irse al contradictorio, que es, hay como hay una pero a mí me queda la Sí, sensación de que la JEP entonces sí tiene falencias. Sí. O sea, si hay las posibilidades de que personajes como Mario Montoya vayan y no reconozcan y se dediquen únicamente a defenderse sin reconocer nada, y la posibilidad existe, esa es una falencia de la Justicia Especial para la Paz. Pero antes de su opinión, yo quisiera insistir en eso porque es que lo que a nosotros nos vendieron cuando se hablaba de la guerrilla es que ellos llegaban allá y hacían todo el proceso de van a contar todo lo que tienen que hacer para obtener esos beneficios, como que vayan y pinten las casas y arreglen los caminos. Pero lo que nos contaron a todos es que si se comprueba que ellos ocultaron la verdad, que dijeron mentiras, que le fallaron al proceso, habría una condena efectiva, claro, que es privativa de la libertad. O sea, eso se aplicaría también para este señor. Sí, de 20 años. Pero digamos que hay un beneficio ya de por medio. Porque si usted lo van a condenar por una ejecución extrajudicial, que es un homicidio, una desaparición forzada, la pena es hasta 40 años. Y entonces vos ya de entrada... Ahí está la explicación de por qué se fue para allá. Vos ya de entrada, así no reconozcas, tenés una posibilidad, una rebaja de la mitad de la pena. Esa es la explicación. Yo quiero hacer énfasis en otra cosa. Recordemos que la JEP está dentro de un sistema, ¿cierto? Y ese sistema está compuesto por la Comisión de la Verdad, por la JEP y por la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Cualquiera de esas tres entidades que llame a alguna de las personas, como por ejemplo Mario Montoya, y si Mario Montoya no le da la información o no aporta, esas entidades podrían solicitar la exclusión del sistema, ¿cierto? Entonces ahí es donde empiezan a chocar las dos cosas, porque por un lado está la presunción de inocencia. Claro, esa persona está total y completamente investigada, más no ha sido condenada, entonces todavía tiene la presunción de inocencia. Él tiene derecho a irse hasta las últimas, como tú lo planteabas. Pero por el otro lado tienes un deber, y es que esto es un proceso de justicia transicional. Entonces esto es de tome y deme, las víctimas ceden porque las víctimas están cediendo, ¿cierto? El país entero cedió. Cuando se aprobó la JEP, todos cedimos para decir, ok, vamos a resolver esto por las buenas. Vamos a resolver esto de una manera que nos permita construir las bases de la paz y la democracia en este país. Pero sin verdad, vamos a estar. Ahora, ¿qué quieren las víctimas? Las víctimas quieren verdad. Verdad y no repetición. ¿Esas son las víctimas que usted representa? Sí. Sí, o sea, usted representa a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Bueno, ¿existen otros representantes de las otras víctimas? La Corporación Jurídica Libertad representa a las víctimas de desaparición forzada de la Operación Orión, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, víctimas de crímenes de Estado. Con el contexto del proceso de paz, las víctimas han construido su ideal de justicia con base en la verdad, en la memoria, pero también en la no repetición. Las víctimas han cedido, como dice Luis Alfonso, en castigo, no quieren castigo, quieren verdad. Me pregunta por aquí Juan Ignacio. Nacho, pregúnteles, ¿quiénes son los integrantes de la JEP y a qué corriente política pertenecen? Que es otra de las grandes dudas que tiene el país. Bueno, son 52 magistrados. Digamos que fue una elección pública, e incluso si la gente quiere conocer a los magistrados en su ámbito más personal, en la página de la JEP pueden encontrar cada entrevista de cada persona que aspiró a sus cargos, e incluso hay personas que fueron de justicia penal militar.
En la JEP hay de todo. Muy bien. O sea, no son correctos políticos. Esto es un proceso que no va a ser ni de 1 año ni de 2. Esto se espera que sea muchos años porque estamos hablando de ¿cuánto? 5.000, 7.000, 8.000 personas tendrán que pasar por la JEP, siendo como mínimo, ¿sí o no? ¿Esto cómo va a ser? ¿Esto va a seguir, se va a volver en contarnos la verdad o se va a volver en un cuento político por todo el tiempo que le queda? Pero recuerda que la JEP tiene un tiempo determinado, o sea, está entre 10, 15 años y están pensando... Es toda una vida. Sí, de aquí para adelante y apenas está empezando Yasmín, o sea, todavía le quedan 10 o 15 años, 15 años y viene el cuento político y el tirafloje y el problema, decir la verdad y tratar de construir la paz a punto de política, pues que le metan el cuento político, ahí es donde empieza el manoseo. Por eso es que se tiene que legitimar. Cuando la gente veía que la JEP tiene que durar de 10 a 15 años, se sorprendía que esto es un montón de tiempo. Pero entonces cuando uno le escoge y les dice, imagínense que en Argentina todavía hoy están juzgando militares de la dictadura. Ahí se asustan. Imagínense que el Tribunal Penal de Yugoslavia todavía existe y los muchachos, Yugoslavia, ¿y eso es qué? ¿Entonces sí me entienden? Sí, claro. Eso es un proceso muy grande que tiene que cerrar muchísimas cosas. Incluso tal vez 15 años sea poquito. Incluso es contradictorio que la JEP tiene 15 años, pero la Comisión de la Verdad tiene solo 3 años. Y no se prorroga. Pues. Y no se puede prorrogar. Entonces... ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Esa es una muy buena pregunta. La JEP es un órgano jurisdiccional, sanciona. Sí. ¿Cierto? La Comisión de la Verdad es un órgano no jurisdiccional. Únicamente se dedica a reconstruir lo sucedido en el país. Únicamente bajo una serie de mandatos que están completamente claros, la Comisión de la Verdad se encarga de promover la reconciliación, la memoria, la verdad. Es una cuestión donde a la Comisión de la Verdad puede ir cualquiera a contar lo que tenga que contar y no tiene sanciones, digamos, judiciales. Señor, de pronto su trabajo y su percepción, ¿por qué hay tanta desconfianza en la JEP? ¿Por qué la gente, aquí vemos comentarios de un lado, del otro, pero por qué hay tanta desconfianza en la JEP? El otro se politizó, entonces esto se volvió uribistas o santistas, o sea, uribestias y no uribestias, o sea, se politizó y este no es el cuento. Eso, digamos o sea, yo estoy en desacuerdo completamente con los abusos del Estado, me parece impresionante que este señor vaya allá y si las condiciones son como usted, no va y dice la verdad y queda tranquilo, ¿sí o no? Claro. Le cuento, listo. No entiendo, no es que lo esté defendiendo y no le entiendo por qué, si usted lo dice que es tan claro, se sienta allá. Entonces ya entendí una cosa, es que unos van a decir la verdad y los otros van a defenderse. Ahí es donde se están equivocando las partes, de pronto por el honor del que hablaba usted. Y eso genera dudas también pero entonces está desprestigiada la JEP, lo que pregunta Miguel Ángel. Bueno, miren, la JEP, ya lo decía ahorita Sergio, desde que surge en medio de una pelea. Sí, señor, política. Sí. Surge en medio de una tensión. Y ahí hay un problema muy grande. Un asunto como un proceso de paz que implica tantas transformaciones en el Estado, tiene que ser una política de Estado y no de gobierno. Hasta que la paz no se nos vuelva una política de Estado y nosotros como colombianos estemos todos metidos en la misma idea de que la paz debe ser una política de Estado, la JEP no va a dejar de estar legitimada. Porque ahora para quienes, en este momento hay para quienes es más conveniente en sus cabezas, no en la práctica, porque no van y se enfrentan, pero es más conveniente acabar con todo ese problema a punta de plomo, es más conveniente, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque la paz no es una cuestión que toda la sociedad interiorizó. Y hasta que toda la sociedad empiece a dar ese avance de la necesidad de paz, pues entonces ahí va a dejar o no de estar legitimada la JEP. Lo que llamaban enemigos de la paz, enemigos del proceso, defensores a ultranza del proceso. No, tenemos que entender que esto es una cuestión que nos toca a todos. Y si no nos toca a todos, entonces vamos a seguir por los 15 y más, 15 más y toda la vida diciendo, eso que se hizo en la JEP, unos van a decir que fue maravilloso, otros van a decir que fue una sinvergüencería. Yo tengo una pregunta, ¿podemos esperar una desbandada de agentes del Estado para la JEP? Ya la hubo. Pero digamos que... Hay algo sí, hay como 1000 y pico, pero... ¿Quiénes se pueden pasar digamos que más... Hay algo pendiente que está ahí y es que los militares están pendientes de la creación de un tribunal especial para ellos, porque hubo una idea, un proyecto de ley presentado por unos políticos del Centro Democrático en el que pues, tienen la iniciativa de crear un tribunal especial para que juzguen militares, porque plantean que las FARC crearon la JEP y la JEP responde... Exacto. Entonces estarían en contra de los militares. Que hay mucha gente de izquierda, eso es lo que preguntaba el televidente, que todos son de izquierda. Pero más allá de que sea algo de izquierda y derecha, es que es una labor humanitaria en saber la verdad,
humanitaria en encontrar a los desaparecidos, porque es que son 82.000 familias que están esperando a su ser querido, y es un dolor que no sana porque todos los días esperan a que llegue su ser querido. Entonces, más que algo político, es algo humanitario. Oiga, yo quiero hacer una pregunta con respecto a lo que dice hermano. Entonces, casi que podríamos hablar que son, en números, casi que las mismas cantidades. O sea, si tenemos 7.000 guerrilleros declarando, pueden ser tranquilamente 7.000 militares. O sea, estamos hablando que aquí esto se degeneró completamente. O sea, todo el ejército colombiano se volvió, o la cosa más aberrante. No, todo el ejército no, porque teníamos más de 100.000. Más de 100.000 personas, ¿sí o no? Pero estamos hablando de... Pero esos 100.000 habían entre 5 y 10.000 comandantes, y todos esos 5 y 10.000 comandantes van a tener que pasar por la JEP, por lo que le estoy entendiendo a ustedes. Miren, por ejemplo, Antioquia, hablemos solamente de Antioquia. En la Corporación Jurídica Libertad tenemos alrededor de 80 casos. Esos 80 casos representan más de 250 víctimas, pero victimarios o militares son casi 1.000 agentes del Estado. Y solamente tenemos, calculamos alrededor del 5% de lo que se puede conocer en Antioquia, porque ese Antioquia ha sido el departamento con mayor cifra de ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional. Es el 25% de víctimas solamente de ejecuciones extrajudiciales. Y en ese sentido ha sido como el laboratorio para ese tipo de prácticas. Después de escuchar esto, hermano, lo que dijo esta senadora en estos días, entonces no va siendo tan desacertado. ¿Lo de qué? Lo que dijo que generó otra... No, pero ya lo hemos aclarado, Nacho, que son otros militares. No. De otra época. No, de todas las épocas. O sea, es que estamos en un ahora complicado. no se han vuelto a presentar esos casos, afortunadamente. Pero el más reciente pues es que del sepamos. 2016. Miren la cara que puso el señor. Eso no es así. Yo quiero dejar algo claro. Y es que Cerquita. cuando esta senadora hablaba de que la cúpula no servía y era inservible, pues ella lo hablaba desde una posición política, ¿cierto? Que uno es grosera con los militares, a los cuales ella supuestamente defendió y por los cuales ella llegó allá al Senado. Segundo, lo hace desde una posición ideologizada, porque estamos combatiendo entre el pasado y el futuro del país, entonces tampoco es algo muy acertado. Básicamente, ¿de qué es lo que se trata? Sí hay que hacer reformas en el aparato militar. Más que cambiar una cúpula, hay que cambiar es la doctrina militar. Y eso lo hemos peleado las organizaciones de derechos humanos, la sociedad civil. ¿Y hacia dónde deben cambiar? A una doctrina que sea respetuosa a los derechos humanos y no considere que hay un enemigo interno. Ese es el problema, la doctrina del enemigo interno. Y por ejemplo, los helenos no son un enemigo interno. Claro, acorde a esa doctrina sí. Pero cuando usted entiende la doctrina del enemigo interno, aquí hay un heleno, alrededor hay un montón de campesinos, porque el heleno se mete dentro de los campesinos. ¿Quiénes son los enemigos? ¿Solo el heleno o los campesinos que lo cuidan? Ese es el problema de la doctrina del enemigo interno. Primero disparar, luego preguntar. Miguel, la pregunta de cierre, por favor. Pregunto, hay representantes de las víctimas de las FARC, que son, son bastantes las víctimas de las FARC. ¿Ellos están de acuerdo, están contentos con la verdad que han contado las FARC? ¿Están Habría que satisfechos? preguntarles. ¿O cómo está? ¿Ustedes de pronto tienen algún conocimiento o tienen acercamiento con esos defensores? No. Porque ustedes son Ellos defensores... representan a las víctimas de agentes del Estado. Sí, exactamente. No, por eso. Pero de pronto pensé que tenía algún conocimiento con estos otros defensores para ver si ellos están satisfechos. Y también es importante lo Y que la dice postura. Miguel, porque hay que hacer claridad, Nacho, en que no estamos dejando de lado a las víctimas de las FARC. Exactamente. Esas víctimas son tan importantes como las víctimas de cualquier grupo armado, Exactamente. legal o ilegal. Para que quede claro, estas personas también merecen el respeto, merecen que los señores de las FARC cuenten todo lo que tengan que contar, que le devuelvan, así sea los restos, porque eso le da cierta, entre comillas, tranquilidad a una persona, saber que al menos ya no está buscando más a su familiar. Es claro que las víctimas de todos los bandos están esperando la verdad, y eso debe quedar claro y no debe haber ninguna discusión sobre el tema. Señores, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes por invitarme. Este será un tema de muchos debates en esta mesa de trabajo y a nivel nacional. Esto creo que nunca va a parar. Al menos nos dará tema para los próximos 15 años y esperemos que lleguemos a un buen final. No, sí. Los españoles son el segundo país con más fosas comunes en el mundo, desde Franco. Y esta es la hora en que todavía siguen apareciendo fosas comunes y la verdad nunca se esclareció. Muchos países han vivido esto de una manera, Yugoslavia, por ejemplo, Chile fue pavoroso. Esto, pues, al menos hay que hacer el intento. Que la verdad se vaya a saber. Venga, señor Montoya, dígame, ¿en dónde están los miles que usted mató? Aquí, allá. Por Dios, qué cosa tan compleja. Y para eso que ellos ordenan y otros cumplieron.
vaya a saber la verdad al final. Bien complejo. Una pausa y volvemos con ustedes y les reitero otra vez el agradecimiento. Muchas gracias. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. El Centro Turístico Sopetrán invita a nuestros visitantes al descanso y tranquilidad en una combinación entre lo autóctono y lo natural. Plan romántico, planes empresariales, día de sol, alojamiento familiar, alojamiento básico. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. El Centro Turístico Sopetrán tiene habitaciones de lujo para 8 personas, aire acondicionado, televisión internacional, wifi, balcón, baño privado, minibar, habitaciones para parejas con baño privado, cama extra doble, minibar. Con respecto, Miguel Ángel me dice, pues aquí ya para rematar, qué pesar, en vez de estar hablando de cosas positivas. Pues esta muchachita fue golpeada, un montón de personas solidarias y resulta que sale una grabación donde parece ser que la cosa no era así como nos la están pintando. Sí, pues a través de redes sociales el actor se está defendiendo, evidenciando unos audios en los que acusa a la actriz de también golpearlo a él y muy posiblemente deja en duda de que también ella se autoflageló. Una relación muy tóxica. No sé si desde el máster teníamos la entrevista y teníamos también el audio, pero si podemos pasar únicamente el audio para... Yo no le puedo creer que esté llegando la cosa a decir que ella se autoflageló, porque creo que se quebró el hueso, o sea, se dio muy duro, o le dieron muy duro, pues cada uno ya con la duda. Hay muchas versiones también y hay muchas cosas que quedaron al aire, Tenemos el audio. ¿Cómo, perdón? Tenemos el audio. Tenemos el audio, sí. Tenemos el audio. Pongámoslo, por favor. Pongamos el audio para ver lo que puso en redes el actor. La Valencia. Que mucho huye, gran huevo. Estás hablando conmigo. Te quedas hablando conmigo. Estás la camisa al parido. Oh, no. Te quedas hasta que me le escucho cagar. Ve, estoy que me hago pipí. ¿Me haces hacer pipí? Verga, tu hijo de puta pipí. Te quedas ahí. Pues. Quiero orinar, mi amor. Orina en la hijo de puta esquina. Estás hablando conmigo. Alejandro, a estas alturas del camino me he encontrado con tanto huevón igualito a vos que me vale chingar. Te quedas sentado, malparido, te sentás, Alejandro. Mejor dicho, qué cosa tan tóxica, tan desagradable. Es triste uno tener que mostrar esto en los medios de comunicación. No me gustan este tipo de informaciones. Pues queda uno como... Qué pereza. Quedan las verdades todas a la mitad. La verdad es a medias, de lado y queda lado. todo a medias, a interpretación de lo que dice el uno, el otro, redes. ¿Y sabe qué, Miguel? Lo que me parece más triste y es porque pues yo no había escuchado el audio, solamente vi ya memes de esa conversación. Imagínese. Y ahí es donde uno dice hasta dónde es el impacto de la violencia real, no solamente de género por mujeres, sino hasta dónde llega el maltrato hacia el otro ser humano que lo vuelve en chiste. Entonces no creo que nada. José Fernando Gil. Señor. ¿Te quedó aburrida con eso? Sí, yo sí. Todos. No, porque sí. es que no saben cuál está diciendo mentiras. Entonces No, yo me quedé eso. preocupado. Entonces estaban todas las feministas y todas las mujeres alborotadas con este cuento. Y ahora le salen con esto y qué baldado de agua fría. Y Nacho, no, se va a saber por ningún lado. Ambos, pero nada justifica la tunda de la actriz. Alejandro, el presunto agresor, dijo que tenía más videos, más audios que iba a seguir Pero la pregunta es entonces ¿por qué la grababa? Sí. Pues hay una teoría, José Fernando, porque hace rato venía siendo víctima. Digo ¿Y que por qué no se fue? Pero, perdóname. Bueno, todos tenemos derecho a hablar. No, pero es que no he terminado, José, es la idea. Es difícil saber cuándo terminaste, Germán. Bueno, por favor, remáteme que me toque ir. No, simplemente estoy diciendo, Nacho, si José me deja, que lo que estoy diciendo es que uno supone que el señor grabó porque hace rato podía venir sufriendo algún tipo de agresión y lo decidió grabarlo, o puede ser lo que usted está pensando. Pero... Mi recomendación es que van para la JEP. Va a tocar. Va a tocar mandarlos para la JEP. ¿Cómo equipos este fin de semana qué? Nacho, equipos. Nacional juega el domingo a las 7 de la noche. Hay partidos interesantes. Mañana hay uno muy bueno a las 6:30 de la mañana. Tottenham-Liverpool en Inglaterra. ¿Y qué le pasó a nuestro ciclista en España? Nada. A nuestros ciclistas, hoy hubo etapa de montaña bastante dura. A Rigoberto Urán le fue muy bien, terminó cuarto. A Miguel Ángel López también. No le crean a esos carenos, no sé qué, sacó eso y eso está viral. Y ahora yo no sé qué ir a decir con esta grabación. Ya le tocará decir otras groserías. Y mañana hay otra etapa más fuerte de montaña que definirá quién va a ser en últimas el campeón. Pero colombianos no.
No, Nacho, todo parece indicar que no, pero parece que Miguel Ángel López se puede meter a los 3 al podio. Ciérreme usted. Nacho, una historia muy similar a esta parejita. Mire, a un juzgado de Medellín envió a la cárcel a Antonio María Gaviria Serna. Esta persona, este hombre, pues es sindicado por un vecino de golpear a la mujer. Según la historia, pues nos cuenta que este hombre, quien tiene también antecedentes por homicidio, en repetidas ocasiones amenazaba a su esposa con cuchillo, y esta es la violencia que la mujer se vio obligada a internar a sus hijos precisamente para que este hombre no les hiciera daño. Llegaba tal el grado de celos que en una oportunidad pues llegó a la casa, había una amiga con ella, la golpeó a la amiga, la golpeó a la esposa, iba a incendiar la casa, los vecinos tuvieron que sacarlo. Finalmente, Nacho, pues la fiscalía, cuando recibieron esta denuncia, le impusieron allí esta medida de aseguramiento. También Nacho fue a pedirle a la esposa 20.000 pesos, como la señora es vendedora ambulante, como solo le dio 10, con unas tijeras la amenazó, le dijo que solamente estaba buena, era para matarla. Lunes, en nuestra emisión meridiana, ¿qué vamos a tener? Nacho, vamos a hablar precisamente con el ejército sobre los operativos que vienen adelantando en todo el departamento de Antioquia. 12:30 del día, muy conectados con nuestra emisión meridiana de Nos Cogió la Noche, y a las 5 de la tarde nuestra emisión central. Vamos a hablar de reforma a la justicia. Reforma a la justicia, y 2 invitados, bueno, todavía no sabemos el segundo, pero por ahora tenemos un invitado bastante. Julián, me tengo que ir. Para contarle que este fin de semana se van a vender más de 200.000 millones en los diferentes centros comerciales por el tema de amor y amistad. Y según FENALCO, el 80% de los antioqueños celebran esta fecha con sus parejas, con sus familias, con sus amigos. Yo nunca he celebrado esto, me parece el alcalde, fue la muela mejor del alcalde. Nacho, lo decíamos al mediodía, restaurantes, flores y moteles. Y activa el comercio. Pero me peso el amor y la amistad, feliz día del amor y la amistad. No sé, nos inventamos nada, pero bueno, habría que inventarse algo comercial para el mes de septiembre. Y en Río Negro este fin de semana se extiende 1 hora más el horario comercial para que todo lo aproveche. Lo disfruten. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más información. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Las autoridades capturaron a 15 integrantes de una banda conocida como los Pisa Suave. Estas personas tenían 30 denuncias por robo a fincas de recreo en el oriente y en el occidente de Antioquia. Desarticulamos la banda Los Pisa Suave o los Trianitas, que tenían injerencia en las regiones del oriente y occidente antioqueño, concretamente en las fincas de recreo. La modalidad es que seleccionaban a sus víctimas, ubicaban los inmuebles en donde efectivamente ingresaban y hurtaban a múltiples personas. Tenemos más de 32 casos que vamos a asociar para imputarles los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, hurtos calificados y agravados en los 32 casos ya claramente determinados que tenemos, más otros tantos que estamos asociando. Es probable, decimos que es probable, que el hurto a la finca del profesor Francisco Maturana pueda estar asociado a esta banda delincuencial. Fueron capturados 4 policías por tener nexos con bandas criminales en Medellín. 3 policías activos y 1 retirado fueron acusados de tener cercanía con cabecillas de la banda delincuencial de La Terraza. Fueron capturados unos funcionarios de la Policía Nacional, adscritos, 3 de ellos fueron adscritos o se encontraban adscritos al Gaula Metropolitano de la ciudad de Medellín. Uno más perteneció a la seccional de inteligencia de la Policía Nacional porque fueron vinculados a una indagación que se venía adelantando, donde se pudo establecer que ellos se encontraban al servicio del grupo delincuencial de La Terraza, al igual que el grupo delincuencial organizado de Robledo. Su vinculación se da por cuanto se logra establecer a través de los diferentes elementos materiales probatorios que ellos le brindaban información privilegiada a esta estructura delincuencial de operativos, de vinculaciones, de órdenes de captura que se tenía en contra de estos grupos armados, en contra de estas cabecillas de esta organización,
y de allí pues que se pidieran las órdenes de captura que se materializaran el día de hoy. Se sometió a la justicia en el municipio de Briceño alias Cardona, cabecilla de las disidencias del Frente 36 de las FARC. Alias Cardona, uno de los cabecillas del Frente 36 de las FARC, se sometió a la justicia en el municipio de Briceño, donde el Ejército, la Cuarta Brigada y la Fuerza Aérea adelantan operativos para derrotar esta estructura criminal que actualmente está afectada en un 40%. Este sujeto, cuando estaban las anteriores FARC como grupo armado organizado, era parte de las milicias. Y se tiene la información por inteligencia militar que llevaba más de 12 años al servicio de este grupo armado organizado, hoy estructura 36. La afectación hasta el momento va en un 40%. Nosotros en el último conteo determinamos que esta estructura tenía 71 bandidos. A hoy le hemos afectado el 40% de esa estructura. Según las autoridades, alias Cabullo, máximo cabecilla del Frente 36, es el objetivo principal y sus alternativas de vida son pocas si no se entrega. Las operaciones contra alias Cabullo se mantienen, son operaciones puntuales con todas las capacidades que tiene la Cuarta Brigada y la Séptima División. Estas operaciones buscan de que Cabullo tome decisiones y las decisiones que le quedan a Cabullo son tres: o se desmoviliza y se somete a la justicia, o es capturado porque tiene orden de captura y es capturado por las tropas, o si las enfrenta en combate con sus armas, pues será reducido en un combate después como una muerte en desarrollo de operaciones. Actualmente, en contra del Frente 36 de las FARC, se realizan varias operaciones militares en los municipios de Ituango, Valdivia, Tarazá, San Andrés de Cuerquia y Toledo. Y en el municipio de Caucasia, integrantes del Clan del Golfo lanzaron varios artefactos explosivos contra una vivienda donde se suponía que había integrantes de la banda Los Caparrapos. Las granadas no explotaron. Nos encontramos con un caso donde querían activar 2 granadas de fragmentación, son lanzadas, pero gracias a la pronta reacción de la policía, las incautamos. Con personal también de antiexplosivos estamos llevando estas granadas a un sitio para poderlas hacer su detonación, pero ya tenemos la línea de tiempo de quiénes fueron los que realizaron este acto y gracias a Dios no explotó ninguna de estas granadas. Habitantes del municipio de Valdivia denunciaron ante la Fiscalía que el alcalde de esa localidad acostumbra a disparar contra las casas y hacer tiros al aire cuando se emborracha. El alcalde Jonás Henao ha dicho públicamente en todas sus borracheras y abiertamente que el movimiento Ríos Vivos somos sus enemigos. O sea, estamos perseguidos por toda la institucionalidad en Valdivia y el caso llegó hasta tal punto que le disparó a una vivienda de un integrante de Ríos Vivos. Y la Fiscalía no ha hecho nada. Aquí estamos con la víctima diciéndole a la Fiscalía que si es que nos va a dejar matar. Porque claro, como no han hecho nada con el alcalde de Valdivia, con un caso tan grave, entonces el alcalde de Ituango nos estigmatiza, el alcalde de Sabana Larga tampoco soluciona y la única solución aquí es concreta: denle una tierra a la gente para reconstruir su proyecto de vida. La ONG Ríos Vivos denunció por injuria y calumnia al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Según la denuncia, el gobernador habría manifestado que las personas que están albergadas actualmente en el Coliseo de Ituango estaban extorsionando a comerciantes del pueblo. Entonces sale el gobernador a decir que nosotros somos los que extorsionamos. Eso es falso. El gobernador tiene que demostrarnos que son integrantes del movimiento y que hay denuncias por extorsión, porque si no, eso es injuria y calumnia y está atentando contra líderes sociales, nos está poniendo en riesgo y eso era lo que estábamos haciendo acá. Estamos denunciando al gobernador penalmente por injuria y calumnia. Lo estamos denunciando porque nos pone en riesgo y estamos denunciando a empresas públicas de Medellín por habernos secuestrado. El gobierno nacional, el departamento de Antioquia y las alcaldías municipales se comprometieron a destinar un presupuesto de 110.000 millones de pesos para las víctimas en el año 2019. Se dejaron unos compromisos. Primero, que en este momento están haciendo los FOAI de los presupuestos para el año 2019. Van a incluir los presupuestos con atención diferenciada, se van a registrar los proyectos y a definir y a reportar a nivel departamental los alcaldes para hacer poder concurrir en corresponsabilidad y ejecutar conjuntamente, y el gobierno nacional se compromete a apoyar este liderazgo del departamento. Es muy importante que la comunidad sepa que Antioquia
tiene un presupuesto de más de 110 mil millones de pesos representado para las víctimas. Hacemos una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con mucha más información en Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. El diputado Saúl Úsuga presentará una queja ante la DIMAYOR contra el técnico del equipo Once Caldas, Uber Boder, por racismo. Según la denuncia, el técnico del Once Caldas utilizó términos racistas contra los indígenas cuando intentaba acusar al arquero de Águilas de Río Negro de racismo. Gran polémica causaron las declaraciones del técnico de Once Caldas, Uber Boder, en donde presumió, según el diputado Saúl Úsuga, que ellos son negros a mucho honor y no indígenas. Radicamos un oficio para la DIMAYOR y la Federación de Fútbol Colombiano para que tomen cartas en el asunto de las declaraciones del señor técnico del Once Caldas frente a esta situación donde discrimina tajantemente el tema de los pueblos indígenas, como mirándolos de quinta o sexta categoría. Nosotros somos negros, pero no somos indígenas. O sea, eso quiere decir que todavía hay personas que discriminan a los pueblos indígenas. El diputado afirmó que enviará las cartas de rechazo a la DIMAYOR para que se tomen las medidas correspondientes. Lo que queremos realmente es que el señor técnico del Once Caldas, Uber Boder, se retracte de estas declaraciones ante los medios de comunicación. Todos sabemos que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, pero salir a señalar y a discriminar a nuestros pueblos indígenas de que ellos son negros pero no son indígenas, a mucho honor, entonces esto quiere decir de que todavía hay racismo en el fútbol. Lo que queremos es desde que la comisión disciplinaria de la DIMAYOR se estudie bien este caso para que haga claridad el señor técnico del Once Caldas frente a esta situación. Se espera que por lo menos haya una retractación por parte del director técnico ante dichas declaraciones. La violencia contra las mujeres se debe erradicar desde la familia. Esta afirmación la hizo la secretaria de las Mujeres de Antioquia, Luz Imelda Ochoa, al ser consultada sobre el caso de maltrato contra la actriz Aylin Moreno. El caso de maltrato que sufrió la actriz Aylin Moreno se ha convertido rápidamente en una denuncia nacional en donde se evidencia que se siguen registrando casos de maltrato por parte de hombre a las mujeres. Es que el modelo de pensamiento y la cultura está cambiando rápida y fuertemente. Hay muchas razones para ello, pero en este momento ya no es tolerable para nadie que haya ese tipo de maltrato al interior de las relaciones de pareja y de la familia, y lo pueden ver. Ya hay leyes, ya hay mujeres que son capaces de denunciar lo que está pasando y el mundo entero, hombres y mujeres, los apoyan porque nuestros modelos de pensamiento están cambiando. Vale la pena que los hombres que siguen siendo violentos con sus mujeres y sus hijos, las mujeres que siguen siendo violentas con sus niños en su forma de crianza, revisen que lo que está cambiando es la violencia, hay que sacar la violencia de los hogares. Aunque el caso ha dado un giro inesperado por los audios que ha salido a la luz por parte del presunto agresor, desde Antioquia se hace un llamado para que hombres y mujeres denuncien este flagelo. Hombres y mujeres, todos los que padezcan violencia intrafamiliar, tienen una ruta para las mujeres y los hombres. En Medellín hay una línea telefónica que se llama la línea 123 Mujer. La línea nacional es numeral 155 y allí pueden pedir ayuda y acudir con la denuncia. Pero los lugares son las comisarías de familia, las estaciones de policía, quienes son golpeados o golpeadas, las mujeres que son golpeadas que acuden directamente al hospital. El personal de los hospitales está en capacidad de atenderlos. Es una urgencia. Cada vez que hay una violencia contra las mujeres intrafamiliares y cuando hay violencia sexual, no se espera ninguna autorización de ninguna EPS. A la espera que se esclarezca este caso, las autoridades a nivel nacional han reforzado los procesos para la protección de las mujeres que son víctimas de maltrato sexual, psicológico y físico. Alianzas con otras EPS y la búsqueda de socios capitalistas son las propuestas que tienen el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de Antioquia para tratar de salvar la EPS público-privada Sabia Salud. Sí, tenemos claro que el plan de los bonos es un plan que ya no funcionó, que este gobierno no está pensando en esa estrategia para ninguna otra entidad, entre otras, porque consideran que eso genera un alto riesgo legal no solo para la EPS, sino también para
el ministerio, estamos pensando en otras alternativas que pueden ser, obviamente, la valoración, buscar nuevos socios, buscar nuevos servicios, buscar cómo hacer alianzas con unas EPS que sean más fuertes, disminuir el número de EPS que tienen poco número de usuarios y armar unas 15 o 16 EPS en el país, cada una con más o menos 4 millones de usuarios. Se instaló el cuarto punto verde de recargas en el metro de Medellín. Está ubicado en la estación San Antonio. Este punto hace parte de los 4 ya instalados que buscan incentivar el reciclaje con botellas de plástico a cambio de recargas en la tarjeta cívica. Se inauguró en la estación de San Antonio de la línea Tranvía de Ayacucho el cuarto punto de recarga verde, el programa ambiental del Metro de Medellín que promueve la movilidad sostenible a través del reciclaje de botellas de plástico. En la estación Universidad de la línea A se activó el primer punto de recarga verde desde el pasado 6 de marzo. A este le siguió el de la estación Niquía, también de línea A de metro, inaugurado el pasado 19 de mayo, mientras que el tercero se instaló el pasado 10 de agosto en la estación Santo Domingo del Metro Cable línea L. Desde el 6 de marzo hasta el pasado 12 de septiembre, la operación de estos 3 puntos de recarga verde ha permitido que los viajeros del metro recolectaran casi 1 millón de botellas de plástico y aluminio, un valioso beneficio ambiental que también les significó recibir 47 millones de pesos en recargas para sus viajes en el sistema metro. Los invitamos a continuar con nosotros porque después de la pausa regresaremos con toda la información deportiva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Empezamos hablando de la Vuelta a España. En su última semana los colombianos siguen en la competencia, 3 de ellos en el top 5, con la ilusión intacta pero con la realidad tangente. La dificultad de llegar a la camiseta roja se hace cada vez más fehaciente para los nuestros. Aunque un colombiano llegó en la 4ª posición en la exigente etapa de este viernes, las posibilidades de conseguir el título de la Vuelta a España por un cafetero cada vez son más remotas. En la fracción número 19 de la competencia ibérica, el mejor colombiano fue Rigoberto Urán, quien cruzó la línea de sentencia en el 4º puesto a 52 segundos del ganador, Thibaut Pinot, para ubicarse en la 8ª posición de la general. Por su parte, Nairo Quintana continúa perdiendo minutos importantes. Este viernes se dio más de 1 minuto y Miguel Ángel López perdió una casilla para quedar instalado en la 5ª posición a falta de la última etapa con premio montaña de la Vuelta a España. Y regresamos al país para hablar del fútbol colombiano porque se viene la fecha número 10. Atlético Nacional recibe Envigado y el Deportivo Independiente Medellín visitará al Deportes Tolima. Pero por Copa Colombia la victoria regresó al Atanasio y por supuesto el gol de tiro libre a la pierna derecha de Daniel Bocanegra, quien desde hace 2 años no marcaba de esta categoría con Atlético Nacional. Atlético Nacional completó 2 victorias en línea en las competencias del fútbol colombiano. En el duelo ante el Junior de Barranquilla, válido por los cuartos de final de la Copa Colombia, consiguió un triunfo por la mínima diferencia. Los dirigidos por Hernán Darío Herrera hicieron respetar su casa. Un solitario gol de Bocanegra de tiro libre le dio la ventaja en el partido de ida de esta fase. La vuelta será en el Metropolitano el miércoles de la próxima semana. Y continuamos con el Deportivo Independiente Medellín porque para enfrentar al Deportes Tolima su principal novedad es la baja de Leo Castro, quien por un problema en el isquiotibial derecho se perderá el entrenamiento y la competencia alrededor de 2 semanas. El Independiente Medellín no pasa por su mejor momento futbolístico. Desde el 19 de agosto en la fecha 5 del rentado local no conoce el dulce sabor de la victoria. Y este viernes recibió la desafortunada noticia que una de sus figuras presentó una lesión en el isquiotibial. Leonardo Castro en el entrenamiento de ayer sufrió una molestia en su pierna, por lo que fue apartado inmediatamente del grupo, donde los exámenes indicaron que presentó una lesión grado 1 en el isquiotibial, lo que le da una incapacidad inicial de 3 semanas. Para la jornada 10 del rentado local, deberá enfrentar en condición de visitante al actual campeón de la Liga Colombiana, con el firme propósito de acabar con la hepatitis que viene sufriendo por estas semanas. Y estas fueron las noticias. Gracias a todos ustedes por su compañía. Les deseamos un feliz fin de semana.